Hola, muy buenos días. Como decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, les doy la bienvenida al seminario de presentación de la sexta versión del estudio ICREO, realizado por la consultora Alma Brands. La investigación proporciona un índice de confianza en marcas, empresas y otro tipo de instituciones. Este instrumento hoy cobra una relevancia especial debido a la coyuntura y desafíos que estamos abordando en el país. A través de instancias como esta, cumplimos con el propósito de aportar al debate de los temas significativos para Chile. A un año del estallido que develó la crisis social existente, en medio de una pandemia que ha provocado efectos graves tanto a nivel local como global y a puertas de un plebiscito constitucional, tenemos el gran desafío de trabajar en forma consistente en la construcción de lazos de confianza entre los distintos actores sociales. Como lo demuestran varios estudios, los países más desarrollados y las democracias más estables son aquellos que poseen mayores niveles de confianza, fortaleciendo el capital social, vale decir, el conjunto de procesos asociativos, instituciones y normas que dan certezas a nuestras acciones promoviendo el bienestar. Profundizar en la evaluación y atributos que fortalecen las relaciones de confianza con instituciones y marcas diversas, junto con ahondar en los desafíos relacionados al manejo de conflictos y al desarrollo de la empatía a nivel social, les permitirá a ustedes enriquecer el diagnóstico y la formulación de estrategias en este ámbito. El estudio será presentado por Carolina Schwager, directora ejecutiva, y Pamela Órdenes, consultora senior, ambas de Alma Brands. Luego habrá un panel integrado por Paola Albano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Banco BCI, Natalia Lidillover, gerente comercial de Lotic Sofofa Capital Humano, y Lorenzo Gamburi, vicepresidente ejecutivo de COPEC S.A. Ellos comentarán a partir de su experiencia los principales hallazgos y desafíos relevados por la investigación. Estoy segura de que tanto los resultados como las intervenciones de quienes participarán esta mañana aportarán al conocimiento y opiniones también serán entregadas y muy valiosas para el análisis de este tema. A continuación, dejo con ustedes a Carolina para dar inicio a la presentación. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Hola, Caro, sí, se escucha perfecto. Perfecto, estupendo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Vemos que hay más de 190 personas acompañándonos hoy día en esta presentación y esperamos que sea una jornada muy productiva para todos. Desde ya los invitamos a hacer comentarios en la plataforma de YouTube, a hacer preguntas que podamos incorporar en el panel final, y yo voy a comenzar a hacer la presentación para compartir los resultados que hemos visto con todo el equipo este año desde Alma Brands con el ICREO. Lo primero que quisiera decirles es que cuando partimos trabajando en el ICREO, esto fue hace 7 años atrás, cuando los temas de confianza se volvieron más críticos o más evidentes, pensamos que ese era el minuto más importante para hablar de confianza. Y la verdad que en la medida que pasan los años, cada vez creemos que es aún más importante seguir hablando de confianza. Los desafíos que teníamos hace 7 o 6 años atrás siguen estando presentes y aún en algunos casos se profundizan aún más. Los requerimientos que existen para poder trabajar, reconstruir o fortalecer las confianzas, que parecen como, sin duda, la base fundamental para poder vivir en una convivencia en donde podamos conversar, en donde podamos creer unos de otros, en donde podamos avanzar con legitimidad desde las distintas posiciones, ¿no es cierto?, que existen de las personas o de las instituciones, es cada vez más relevante. Así que algunos de los temas son temas que hemos venido planteando hace 6 años, pero no porque se hayan dicho una vez, no dejan de ser absolutamente relevantes. Y hoy día, más aún, cuando hablamos de la confianza en la era de las marcas o de las empresas o de las instituciones públicas, ¿no? Cómo este rol público de todas las instituciones se ha vuelto cada vez más relevante, y vamos a profundizar en eso en la presentación. Un poco de contexto y un poco del modelo, sobre todo también para algunos que tal vez no lo conocen en tanta profundidad. Lo primero que podemos decir es que
cuando nosotros partimos trabajando en la confianza, el foco del ICREO estuvo puesto en la percepción de la opinión pública respecto de las empresas y las instituciones. Y lo que quisimos hacer en ese minuto no fue solamente medir cómo era la evolución de la confianza en general, sino que tratar de entender cuáles son las variables que construyen confianza hacia las instituciones y qué cosas podemos gestionar o qué ámbitos tenemos que trabajar para reforzar la confianza. Y ahí surge el ICREO, en donde lo que nosotros hacemos para medir confianza es medir cuál es el desempeño de las instituciones o marcas específicas en estas 5 dimensiones particulares. Cuán honestas y transparentes son, es decir, si dicen la verdad, si no ocultan información desde la perspectiva de las personas. Cuán responsables son, es decir, si cumplen sus promesas y se hacen cargo de sus errores. No es la perfección, sino que la capacidad de cumplir, pero también de responder y hacerse cargo de los errores. Cuán empáticas son, y esto se refiere a cuánto se preocupan genuinamente por los intereses de las personas, por sobre los propios intereses de las compañías. El respaldo, que es la trayectoria que da seguridad y que da respaldo, y la cercanía, que tiene que ver con la accesibilidad y también con la cercanía, que hoy día no solamente es física, sino que también se ha convertido en esta cercanía virtual y se ha ido transformando en el tiempo. Estas son las dimensiones que miramos cuando miramos confianza, y cuando miramos el ICREO es el resultado integrado del desempeño en todas estas dimensiones. Pero en el tiempo, y aquí nos acompaña Natalia, después algo comentaremos sobre eso, OTIC Sofofa nos llamó en un minuto, nos dice, ¿y por qué no profundizamos en el tema de la confianza, no solamente hacia la opinión pública, sino que ¿por qué no tratamos de entender cómo opera, cómo funciona, qué está pasando con la confianza dentro de las organizaciones? Que es absolutamente relevante. Las personas probablemente pasan en sus trabajos y en las empresas más tiempo que el que pasan incluso en sus propias casas o en su espacio personal, desde el punto de vista del tiempo activo, presente, las horas, ¿no es cierto?, que estamos despiertos. Y entonces parte importante de las bases de la confianza en la sociedad se construyen también en la relación que las personas tienen en sus propios lugares de trabajo. Y en ese trabajo que está recién desarrollado y está empezando, ¿no es cierto?, a operar y aplicarse, que está disponible para las organizaciones desde la OTIC Sofofa, lo que encontramos es que habían otras dimensiones, que habían 8 dimensiones fundamentales para construir confianza dentro de las organizaciones, y que también son muy relevantes de considerar, ¿no? Y acá lo que medimos son las cosas básicas, ¿no es cierto? La preocupación por las condiciones laborales, el respeto y la ética en el trato a las personas, la claridad y la honestidad de la comunicación, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos, la cercanía, la colaboración y la participación, cómo las empresas integran la opinión de las personas dentro del desarrollo de la organización, cómo se dan y se entregan las competencias adecuadas y el fomento al desarrollo para progresar, para desarrollarse, para adaptarse, la capacidad de manejar conflictos y el compromiso y la conexión con el entorno, que tiene que ver con la responsabilidad y el propósito más social de las organizaciones. No vamos a entrar en todo el detalle de esto, pero lo que les quiero decir es que la confianza no solamente vive en nuestros ámbitos personal y en la interacción uno a uno con quienes nos relacionamos, sino que también desde el punto de vista de las empresas en su vínculo hacia el exterior y hacia el interior de la organización. Si miramos un poco la historia, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido en nuestro país en términos de confianza, no sé si van a ver en mucho detalle, esto va a quedar disponible. Hay una serie de hitos, y acá Lorenzo ayer me decía, debiéramos poner la línea del tiempo al menos desde el 2002, ya no nos alcanzaba, pero efectivamente, aproximadamente desde el año 2002 se empiezan a ver las primeras luces de la caída en confianza, y lo que ven acá son los distintos hitos noticiosos en distintos ámbitos, en el mundo empresarial, en el mundo de la iglesia, en el mundo de las instituciones de gobierno, que han ido mermando la confianza, ¿no es cierto?, que las personas tienen, que han sido hitos noticiosos muy relevantes, algunos bien resueltos, algunos muy mal resueltos, y que han ido debilitando también la confianza en nuestras propias empresas e instituciones, y tenemos que hacernos cargo de trabajar, ¿no es cierto?, para un futuro en donde estas cosas no ocurran. Desde el caso La Polar en el 2011, el caso Zamudio el 2012, el caso Penta el 2014, el caso Cabal el 2015, el Paco Gate, ¿no es cierto?, 2017, luego 2018, y todo lo que sabemos que ocurrió, ¿no es cierto?, el 2019, con distintos hechos, pero particularmente con todo lo que tuvo que ver con la expresión
de la crisis social. Y hoy día estamos en plena pandemia y crisis económica. Lo que vamos a ver hoy día son los resultados 2020, aquí aparece algo de la metodología, 1.500 casos, un total de 40, nosotros medimos categorías y marcas, la medición se hizo en agosto de este año, y junto con eso complementamos también con un estudio, una profundización cualitativa en un segmento muy particular, pero nos interesaba tener un poco más la sensibilidad y la verbalización de las personas en relación a algunos temas. Con esto nos vamos a mirar los resultados, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que podemos decir? Es que con crisis social, que fue lo que vivimos el año pasado, con pandemia, que es lo que hemos vivido este año, o con incertidumbre económica, que es lo que ha venido ligado, aparejado a la pandemia y probablemente se va a prolongar por un buen tiempo, tenemos que insistir y insistir con fuerza en mirar los desafíos para construir la confianza. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando miramos los indicadores, no hemos logrado mover, no hemos logrado mejorar el débil nivel de confianza que hoy existe hacia las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad. Este es el ICREO integrado de todas las instituciones medidas, que si le ponemos una nota, ¿no es cierto?, proyectamos la información obtenida desde la nota, no logramos pasar de la nota roja del 3.9, incluso en los últimos 3 años. ¿Ah? Algo mejoró del 2015, pero sin duda estamos absolutamente lejos de tener indicadores que puedan ser satisfactorios respecto de lo que requerimos para tener buenos vínculos y buenas relaciones entre las diversas instituciones. Y lo que decimos acá es que la confianza es absolutamente parte del trasfondo de la crisis social, absolutamente parte, es uno de los elementos que explica, ¿no es cierto?, que permite entender el por qué un malestar tan fuerte, tan importante, una desilusión de alguna manera tan relevante, que hace que haya un agotamiento profundo en cómo se constituyen las relaciones. Y el problema es que esta confianza sigue en crisis, ¿no? No ha logrado mejorar. Sabemos que tenemos el problema, pero seguimos en crisis. Desde la perspectiva cualitativa surgen textos que son bastante más duros, ¿no? Dice, era una bomba de tiempo, el país no tiene confianza en nadie. Antes éramos una masa de ganado, íbamos donde nos dijeron, de alguna manera tuvimos la alerta y ahora estamos un poco más atentos. El estallido es expresión de esa crisis de confianza, donde la gente dijo basta y abrió los ojos. El estallido es un voto de castigo porque llevábamos mucho tiempo desconfiando de las autoridades. Y así, hay una infinita cantidad de citas, esto en una cantidad de grupos muy pequeños, pero que hablan, ¿no es cierto?, mucho más cualitativamente y desde el sentir de esta crisis de confianza que existe hoy. Y cuando miramos las dimensiones, esto también es en el dato agregado total, las dimensiones de la nueva confianza, cuando nosotros hablamos de la nueva confianza, hablamos de dimensiones que aparecieron como elementos nuevos para construir confianza, muy importantes, pero que estaban poco desarrollados, que son la transparencia, la responsabilidad y la empatía, la genuina preocupación por los intereses de las personas. Estas 3 dimensiones, en particular la transparencia y la empatía, son muy relevantes, son las 3 más importantes, pero estas 2, ¿no es cierto?, siguen siendo absolutamente débiles en su desempeño respecto de la percepción de las personas. Y si nos vamos a profundizar un poco más en instituciones específicas, aquí también están agrupados los medios, las instituciones de beneficencia, el mundo del gobierno, las instituciones de gobierno y las empresas. El tema más crítico hoy, y que no es menor porque estamos en un contexto complejo que requiere de definiciones políticas nuevas, es la pérdida de legitimidad de las instituciones de gobierno y también de los políticos. Digo los políticos porque cuando medimos la categoría políticos específicamente, o algunas, es la institución, ¿no es cierto?, con los más bajos niveles de confianza. Y el tema, ¿no es cierto?, es como dentro de una crisis de confianza transversal a todas estas instituciones, claramente acá, en el mundo político, en el mundo de gobierno, no han habido cambios relevantes y pareciera ser absolutamente insostenible que no hayan cambios profundos respecto de la manera de hacer y de legitimar la política. Hoy día, más del 70% de las personas de nuestra sociedad, según otros estudios, por ejemplo el de Ipsos, no se siente afín a ningún partido político. Y cuando lo miramos desde lo cualitativo, vuelve a aparecer con mucha fuerza esta crisis histórica, pero hoy más notoria y más aguda en la percepción de la ciudadanía.
La política en Chile está podrida, dice, por las coimas, por la corrupción, y es verdad, en comparación a otros países no lo estamos tanto en relación a esto, pero ya empieza a generarse una desconfianza muy profunda. Las instituciones públicas siempre han dado desconfianza. Lo que pasa es que ahora uno grita y grita al del lado y hay un reclamo público, ¿no es cierto?, por esta desconfianza. Todos se enriquecen, dicen arriba al gobierno, incluso probablemente algunas voces o caras nuevas que generan expectativas de una política nueva en algún minuto vuelven a ser parte exactamente del mismo sistema que hoy día está en esta aguda crisis de confianza. Acá vamos a poner un video muy breve de Manuel Castells, que de alguna manera plantea la profundidad de esta crisis y cómo la política, y no vamos a seguir profundizando en esto porque no somos expertos en temas políticos, pero la política como institución y como ámbito, ¿no es cierto?, de acción requiere de un cambio absolutamente profundo para recuperar las confianzas. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables. Más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos. Más esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etc., no puede más y entonces se enfrentan a la policía. No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo esto ya está. Las conversaciones sobre los temas políticos, sobre los desafíos, ¿no es cierto?, que requiere la sociedad están ocurriendo en distintos lugares, pero la política parece ser no está siendo el mejor articulador hoy. Y aquí solamente dejo señalada una iniciativa que me parece muy interesante, esta iniciativa de Tenemos que hablar de Chile, que surge de la integración de universidades, la Universidad de Chile, la Universidad también católica, que genera una conversación abierta, pública, transversal, para tratar de entender las diferencias y generar una serie de conversaciones entre pares improbables que permitan pensar, imaginar, diseñar el Chile que queremos. Hay que generar otro tipo también de espacios y de conversaciones. Pero vamos a salirnos un poco de la política y irnos hacia el mundo de las empresas, que también se ven afectadas con esta dimensión o con este ámbito de la confianza. Las empresas muestran niveles de confianza mayor a otras instituciones. Veíamos también en la gráfica anterior incluso cómo habían mejorado levemente en algunos de los indicadores. Pero también el dato agregado de las empresas oculta un montón de información. Tenemos mayor confianza, como las empresas, pero eso implica más exigencias incluso, pero también diferencias significativas por categoría. Este dato lo queríamos mostrar el año pasado y no lo pudimos mostrar, y se sostiene también este año, es que, por ejemplo, si miramos el desempeño de la confianza por tipos o por categorías de empresas, las empresas que tienen un rol social evidente, es decir, empresas que están vinculadas al mundo de la salud, de las pensiones o el mundo de los adultos mayores, del transporte, hoy día también de las comunicaciones y los servicios básicos, y si le sumamos, no pusimos acá porque hoy día aparecen muy fuertemente las instituciones de gobierno que también tienen un rol social, las empresas, ¿no es cierto?, que tienen este rol, tienen sin duda menores niveles de confianza que empresas que son relevantes, pero no necesariamente son de primera necesidad. Y por eso también el malestar es más fuerte, porque si bien hay empresas que logran un mejor desempeño, aquellas que son absolutamente fundamentales y básicas en la vida cotidiana de las personas, tienen niveles de confianza menor. ¿Qué pasa si miramos el ranking? Este es el ranking de las categorías en función de sus niveles de confianza. Y lo primero que observamos acá, en verde aparecen las categorías con mejores evaluaciones. Ojo que las mejores evaluaciones nunca superan un promedio mayor al 5.2. ¿ah? O sea, no tenemos ninguna nota que nos hable de excelencia en términos de confianza, pero sí hay algunas que destacan más y que vamos a profundizar, como el mundo de la tecnología, de las radios, aparece el mundo del cuidado personal y del hogar,
el mundo del e-commerce y el delivery, interesante, ¿no es cierto?, cómo se han tomado un territorio de mayor confianza. Y cómo acá abajo aparece lo que ya habíamos visto antes, el mundo, todo el mundo político o de gobierno, pero también las AFP, las ISAPRE, las Fuerzas Armadas aparecen también, los canales de televisión. Algunos podrían llamarle la atención ciertas posiciones de algunas categorías que en otros estudios han aparecido como categorías que han sido confiables en el contexto de la pandemia, que han tenido un actuar confiable en este contexto. Y probablemente, si lo miramos desde la perspectiva de la pandemia, de la seguridad que dan en seguir operando y en proteger a las personas, probablemente sí han operado bien, aparecen farmacias o supermercados en otros indicadores, pero recuerden que algunas de estas categorías o instituciones tienen cuestionamientos de confianza mucho más profundas, que tienen que ver con temas de justicia o temas de abuso percibido en la relación que tienen con los usuarios. Y así, por ejemplo, el caso de las farmacias, en nuestro caso, salvo una excepción que la vamos a mostrar después, aparecen con débiles percepciones. Por primera vez en el estudio, desde que estamos haciéndolo, la tecnología como categoría ocupa el primer lugar, superando levemente a la categoría radios, que históricamente ha tenido los más altos niveles de confianza como categoría, ¿no? Y como medio en comparación a los otros medios. Sin duda la tecnología o la conectividad hoy refuerza su relevancia dado el contexto y entonces se instala como una de las categorías más relevantes para las personas. Vamos a ver después que Samsung es una de las marcas que aparece con mayores niveles de confianza, es decir, la tecnología entendida por aquellas marcas que entregan soluciones tecnológicas que facilitan la vida cotidiana. Por otro lado, y esto también tiene más que ver con el contexto y probablemente con la pandemia, el cuidado personal o la higiene personal siguen reforzando su posición en términos de confianza. Como categoría no se mueve tanto, pero las marcas que participan en el mundo del cuidado o la higiene personal o del hogar tienden a tener crecimientos importantes. Nosotros igual incorporamos algunas marcas nuevas que no habíamos medido antes y que se instalaron incluso entre las 20 marcas con mayores niveles de confianza, fundamentalmente por la seguridad básica, ¿no es cierto?, que hoy día dan. Y en ese contexto, el respaldo hoy día toma esa dimensión que nos permita tener una seguridad para operar en el día a día. Los medios siguen debilitando su confianza, a pesar de haber aumentado el alcance en tiempos de crisis. Esto también hemos visto cómo durante este periodo de tiempo han crecido en términos de los niveles de rating, de escucha, etcétera, o de lectura, pero no necesariamente esto significa que los medios hayan resuelto los problemas de confianza que tienen hoy día para las audiencias. No es suficiente ser visto para desarrollar confianza y legitimidad también en el largo plazo. Y aquí son dos tipos de medios, ¿no es cierto?, los que se debilitan con más fuerza. Los canales de televisión siguen debilitándose con mucha fuerza en todas las dimensiones de la confianza, y los diarios y revistas también. Es más fuerte la caída de canales y televisión, pero ambos, ¿no es cierto?, medios muestran este requerimiento o esta necesidad de replantearse el cómo construir confianza en la opinión pública. Y si lo vemos desde el punto de vista de la crisis social, los medios fueron también blanco de críticas en medio del malestar social. La percepción ciudadana es que tienden a responder a intereses particulares y no a la representación de la sociedad, y cuando se escuchan las voces y las citas, los elementos que aparecen es que es sesgada, o que no dice la verdad, o que atemoriza innecesariamente a la población, o criminaliza las manifestaciones, etcétera. Distintas perspectivas, por supuesto, desde distintos puntos de vista que hablan de la posición que ocupan los medios en la sociedad y del rol que tienen. Eso en términos de categorías en general. Si nos vamos a algunas marcas específicas, que también es algo que siempre interesa ver, ¿cómo está la confianza en marcas específicas? Y lo que ponemos acá es el ranking de las 30 marcas que hoy día aparecen con los más altos niveles de confianza o destacando más en términos de confianza. Esta noticia ya no es noticia, siempre Bomberos aparece en términos de valor de marca o también en términos de confianza como una institución que representa de una manera muy positiva, ¿no es cierto?, la confianza. Es una institución construida por personas, ¿no es cierto?, que tiene, está lejos, está fuera, ¿no es cierto?, de los conceptos de lucro, y que tiene un rol social muy relevante y sigue apareciendo con los mejores indicadores. Pero también aparecen marcas establecidas, y eso es una buena noticia, marcas que, como Sodimac, ¿no es cierto?, que se mantienen en el segundo lugar, un Samsung que aparece
como una marca también con buenos niveles de confianza. Interesante aquí, y lo vamos a ver después, lo que pasa con algunas marcas que han venido fortaleciendo su confianza por una manera distinta de hacer las cosas, como Colún y Dr. Simi, Copec, etc. Algunas otras marcas interesantes acá que no habían aparecido, las vamos a mencionar en las siguientes láminas, pero después pueden ver en detalle este ranking. ¿Qué marcas destacan? Destacan marcas, y ya lo veíamos antes, que dan seguridad y respaldo de un tema fundamental hoy, la salud y el cuidado personal. Se instalaron en el ranking de las marcas con más confianza, marcas que no habían estado antes entre las 30 marcas con mayor confianza. Lisoform o Lysoform, como le dicen, Clorox o Comfort, algunas de estas marcas no las habíamos visto antes, y miren desde el punto de vista de los pilares, lo que destaca en ellos es fundamentalmente el respaldo, es la tranquilidad, es la seguridad. Aparecen con menos fuerza las otras dimensiones que son más relevantes para otras categorías. Se siguen fortaleciendo y notablemente marcas que destacan por una manera diferente de hacer empresas, marcas que son más sociales, ¿no? El concepto, por ejemplo, de cooperativa, marcas más conectadas con los intereses de las personas o que responden al malestar del mundo de la salud o de las farmacias, como un Dr. Simi. Yo de Dr. Simi lo que sigo rescatando es que miren el desempeño de Dr. Simi en estas dimensiones que son de la nueva confianza, particularmente en la empatía. Es de las pocas marcas en donde la empatía y la cercanía son dimensiones mucho más desarrolladas que las otras. Una manera diferente, ¿no es cierto?, de construir marcas. Pero también hay caídas. Hay marcas que se debilitan, y acá por supuesto que es una interpretación, pero hay marcas que se debilitan a nuestro juicio, por ejemplo, por perder su rol social. Banco Estado era la marca de bancos que aparecía, ¿no es cierto?, en las 20 primeras del ranking. Miren ahí el número 8, 11, el 2018, muy lejos también de la posición que tienen los otros bancos a nivel de la opinión pública general, por el rol de inclusión social o inclusión financiera que han tenido históricamente. Pierde de alguna manera su rumbo, se entiende el ingreso, ¿no es cierto?, de Sichel a la dirección del banco. Hoy empiezan a aparecer noticias distintas respecto de productos o servicios que empiezan a reforzar este rol social que tiene, pero esta caída es una caída que no se recupera y que requiere, ¿no es cierto?, un trabajo consistente. Algo crece un poco en empatía y cercanía, pero es algo que tiene que consolidarse en el tiempo para poder volver a tener ese rol que tenía. Metro, también interesante, luego de un periodo de recuperación, después de que tuvo algunas caídas de servicio importantes, donde tuvo que reinventar la manera de comunicarse con las audiencias para anticiparse a los problemas y facilitar el transporte público, post crisis social, post estallido social, donde el metro simbólicamente ocupó ese lugar de alguna manera, y aparecen varios análisis, de representar el problema que tenemos como sociedad, en donde mejoramos condiciones de vida, muchos indicadores económicos, modernidad en distintos ámbitos, pero no la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, acá el desafío de Metro es importante y distinto. No va a bastar simplemente con comunicarse de otra manera, aquí hay que recuperar el rol, el vínculo, ¿no es cierto?, que tiene para la sociedad. Y respecto de las fuerzas de armada y de orden, también hay una caída importante en todas las fuerzas armadas, no solamente en Carabineros. Es complejo, ¿no es cierto?, para las Fuerzas Armadas tener un rol claro, relevante y importante para la sociedad en tiempos de paz. Y claramente en este contexto que hemos vivido, el rol de las Fuerzas Armadas se percibe, ¿no es cierto?, complejo. No hay un consenso respecto de si cumplen un rol de protección o de represión, y entonces aparecen, por supuesto, que percepciones que generan una desconfianza mayor a cada una de las instituciones. Sin duda, el que más ha caído es Carabineros. Miren la posición que tenía, era el número 3 del ranking en términos de confianza, ¿no? Y hoy día se ubica en la posición 159, y si miramos la evolución, es una caída sistemática a todas las dimensiones de la confianza. Partió siendo un problema de corrupción, siguieron algunos temas que tenían que ver con el abuso de alguna manera de poder de Carabineros, y luego todo lo que ocurre post también estallido, pero donde los problemas que se vieron tampoco fueron resueltos con la gobernanza que se requiere para poder proteger a una institución que generaba tanto nivel de confianza en la sociedad. Y si nos vamos a un par de últimos casos de caídas, para estar atentos también en los temas que hay que trabajar, caen también en confianza marcas
que son críticamente relevantes en este contexto y que no logran responder a las expectativas de servicio de las personas. BTR a nivel transversal, claro, no es una marca que aparece en los primeros lugares, no está ubicada en todos los segmentos socioeconómicos de la misma manera, pero en este periodo, particularmente en este periodo de pandemia, cae en todas las dimensiones de la confianza, pero especialmente en aquellas de la nueva confianza y lo que genera el respaldo y la seguridad en el servicio que entrega para las personas. Y acá hay un trabajo importante y profundo que hacer para recuperar los niveles que tenía. Y en otro ámbito, el mundo del retail, que si bien el mundo del retail no ha sido el mundo más relevante en términos de retail, no estoy hablando de supermercados, que sí ha sido muy relevante, el mundo más bien del consumo de otro tipo de bienes, ha habido un poco menos de interacción, las personas han decidido consumir otro tipo de cosas y dejar esto en segunda necesidad. También se observan algunas caídas y creemos también que esas caídas se deben también a la dificultad de dar respuesta a las necesidades de servicio, aquí de cumplir la promesa básica en términos de confianza, y vemos ahí como una marca también históricamente relevante, importante y también en posiciones significativas del ranking, muestra una caída en todos los indicadores que tienen que ver con la confianza. Hasta ahí con los resultados más bien del estudio en términos generales y de datos de algunas marcas o categorías. Lo que más nos interesa es dejar planteados algunos desafíos, pensando en qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que trabajar para fortalecer la confianza hoy, y aquí nos vamos a enfocar un poco más en el mundo de las empresas, a pesar de que sabemos que los desafíos trascienden a las empresas y nos convocan como personas, y también en el mundo político. Y hay 4 cosas que quisiéramos plantear y después dejar abierta esta conversación al panel. Lo primero, y que no podemos dejar de decirlo, es que hay que responder a lo básico. Las empresas tienen que ser capaces de cumplir las promesas que formulan a sus propios clientes y a sus propios consumidores, y aquí estamos pensando en la opinión pública, pero tenemos déficit importante en la capacidad de responder a las cosas básicas. Esta es otra manera de mostrar los resultados. Arriba aparecen exactamente cómo se preguntan las 5 dimensiones, y abajo lo que estamos mostrando es la cantidad de empresas que destacan en un 70%, ¿no es cierto?, en cada una de las dimensiones. Si después ya nos vamos a un 40%, cuáles son las que destacan, y si ya nos bajamos más a un 30%, qué empresas destacan. Si miramos las dimensiones de la nueva confianza, honestidad, responsabilidad y empatía, que es la preocupación de verdad por los intereses de las personas, hay muy pocas marcas que están representando un alto desempeño. Y por lo tanto, algo no estamos haciendo bien en la capacidad de transmitir que los servicios, que los productos, que lo que estamos entregando es honesto, es transparente, que lo estamos haciendo con responsabilidad y que estamos poniendo los intereses de las personas por delante de los propios intereses de las mismas compañías. Y cuando nos vamos al mundo cualitativo de esta necesidad de trabajar en lo básico, hay un desafío de cumplir las promesas y de romper incluso el círculo de los microabusos. Los microabusos siguen existiendo en las organizaciones y las personas los siguen percibiendo. ¿Cómo saber si te cobran lo justo y no te suben 3 pesitos, dice? Los bienes básicos que necesita la población para esta situación, las empresas no lo hacen más fácil. El alcohol antes costaba 100 pesos y ahora subió 20 veces el precio, y sin duda es un producto mucho más relevante. Yo me fui de mi casa varios meses, dice una persona, y en él me cobró todos esos meses una tarifa promedio que suponía luego se iba a regularizar y devolver a través de la cuenta, pero nunca lo hicieron. ¿Y qué puede hacer uno? Está lleno de citas de este tipo. ¿Qué pasa cuando uno quiere dejar de tener un servicio que uno ya no puede tener contratado? Descontratar es casi es imposible versus cuando se contrata. ¿Qué pasa cuando hay un reclamo? ¿Cuándo me dan una respuesta? ¿Qué pasa con el servicio exactamente como se pidió? Las alzas de precio también injustificadas en algunos casos, etcétera. Aquí hay un montón de elementos que hay que empezar a mirar, probablemente organización a organización, y tratar de definir, bueno, cómo desde mi perspectiva, cómo desde el servicio que cada una de las empresas entrega, podemos trabajar para que esto no exista y cumplamos con las promesas básicas. Si esto no ocurre, es difícil construir confianza. Es como el punto básico para poder tener una base en la cual creer. Un segundo tema, y que aquí sí se le agrega muchísima más complejidad y desafío a las organizaciones, es que lo que se espera hoy día de las compañías
es que actúen con empatía, pero no solamente con una empatía que permita entender las necesidades de servicios de consumo o que permita entender lo que pasa con el mercado. Se espera que actúen con empatía social y que efectivamente sean capaces de mirar lo que realmente requiere la sociedad y asuman un rol público, no solamente el rol privado que históricamente han tenido, sino que asuman un rol público y que no tiene que ver con reemplazar el rol de gobierno o las instituciones del Estado, pero sí tiene que ver con entender que hoy día de las empresas sí se espera este rol público o esta empatía que tiene un carácter mucho más social. ¿Y por qué decimos eso? Cuando preguntamos y vemos, ¿no es cierto?, el desempeño del ICREO de las distintas dimensiones, vemos, ¿no es cierto?, el desempeño aquí aparece de otra manera, el desempeño general de todas las dimensiones, las dos dimensiones más débiles que son la transparencia y la empatía, cómo crece además la importancia de la empatía. Aquí arriba aparece el peso que tienen estas variables en la construcción de la confianza. Transparencia, responsabilidad y empatía son las más importantes. Empatía viene creciendo prácticamente año a año como una variable más relevante, pero esa empatía tiene que ver con que la preocupación genuina por los intereses de las personas va más allá, ¿no es cierto?, del desempeño de los productos y servicios. Las personas tienen expectativas de que las empresas participen activamente en temas sociales que hoy día son necesidades sociales no resueltas. Cuando les preguntamos, por ejemplo, en qué temas debieran involucrarse las empresas, en cuáles debieran tener una opinión o participar, miren lo que aparece. Y este año lo que nos llamó más la atención es cómo cambiaron las prioridades. Los temas más relevantes, antes aparecía con mucha fuerza el medio ambiente y el cambio climático, que había estado fuertemente en la noticia y sigue siendo un tema y un eje muy fundamental. Hoy día se toman la prioridad de las preocupaciones de las personas, los temas que son sociales: salud, educación, desigualdad, los adultos mayores, y luego hay un montón de otros contenidos valóricos, de relacionamiento, que son fundamentales, pero los temas sociales son muy importantes y se espera que las empresas participen activamente en ellos. Y eso ocurre acá y en otras partes del mundo. Esto implica que las empresas tengan punto de vista, que sean parte de la solución, que propongan y sean propositivas y a veces incluso activistas en temas valóricos, sociales y también económicos. Acá ponemos el ejemplo de Estados Unidos, que tiene un foco bastante enfocado en el tema del racismo, pero como, por ejemplo, Edelman, que también es una organización que mide la confianza en el mundo, plantea que el silencio en estos temas no es más una opción y que los consumidores esperan que las organizaciones tengan una postura moral frente a los temas de justicia racial. Por lo tanto, no es suficiente, ¿no es cierto?, mirar estos fenómenos, sino que se espera una participación más activa. Y la ética y el sentido de propósito empiezan a tener una importancia fundamental, incluso más allá del desempeño. Se dice, y acá los de Edelman han venido estudiando la confianza mucho más tiempo que nosotros, que la construcción de confianza hoy se da en la intersección de el resolver las necesidades personales, que es el mundo del desempeño, y también hacerse cargo y resolver las necesidades de la sociedad. Es decir, para construir empresas confiables, la confianza tiene que estar en estos dos ámbitos muy presentes en el quehacer de las organizaciones. Un par de ejemplos nomás, porque tanto empresas grandes pueden participar como empresas medianas y no las que habitualmente conocemos. Acá una marca que históricamente en el mundo ha estado asociada a promover la democracia y la participación ciudadana, cómo se toma los temas de racismo incluso y la posición, ¿no es cierto?, de justicia frente a los temas de racismo, con el desarrollo de productos, conversaciones, discursos vinculados a este tema, y ha sido muy consistente en el tiempo en esta postura. O como una empresa local, y aquí me encantaría mencionar porque encuentro interesante que marcas o empresas que uno no necesariamente visualiza habitualmente, pero que sí tienen un sentido de propósito, de compromiso social relevante, como por ejemplo es Megacentro, que es una empresa también B certificada, que aprovecho también de plantear que es interesante cómo la certificación también genera posibilidades de confianza y de confianza como real, medida con un compromiso con los estándares de vínculo con la sociedad en los temas sociales, ambientales, también económicos, reales para poder cambiar la forma como hacemos las cosas. Y aquí Megacentro lo que hizo en esta crisis fue poner a disposición
de pymes que fueran B o de organizaciones sociales, oficinas y bodegas sin costos de arriendo por un año. Iniciativas como esta hubieron muchísimas, ¿ah? Es injusto decir que solamente hubieron muchas empresas que han hecho cosas durante la pandemia. El tema es que lo que se espera hoy día no son acciones o iniciativas solo para la pandemia, cómo las empresas son capaces de involucrarse en temas sociales también de largo plazo, que van a seguir siendo muy importantes en la medida que salgamos de esta crisis, porque incluso en este periodo se han intensificado las diferencias, las desigualdades y los requerimientos sociales de nuestro país. Ese es el segundo punto, la empatía social. El tercer punto que ha dejado absolutamente de manifiesto la crisis social y luego la pandemia es que no hay nada más relevante hoy día que poner al centro a los trabajadores. Entender que las bases para construir confianza se dan primero al interior de las empresas y con sus propios equipos, y luego probablemente podemos construir con mucho más fuerza la confianza hacia el exterior. Y aquí, cuando preguntamos a las personas, le dijimos, si pudieras recomendar a las empresas qué iniciativas o acciones concretas desarrollar para potenciar y mejorar la confianza, ¿cuáles son las 3 prioritarias que elegiría? Un 76% de las personas declara, y ahí por lejos respecto de las otras iniciativas, que el foco debiera estar en fortalecer la preocupación y el cuidado por los trabajadores, que tomar ese camino, ¿no es cierto?, esa iniciativa debiera reforzar fuertemente la confianza de las empresas. Luego aparece el compromiso con el medio ambiente, que me parece muy bien que aparezca también y que no se pierda en este contexto, eliminar todas las situaciones de microabuso en los servicios, mejorar o resolver las experiencias de servicio, tener un rol más importante en las problemáticas de la sociedad, es decir, que aparecen una serie de iniciativas relevantes, pero el foco en la preocupación y los cuidados de los trabajadores aparece por lejos como el más importante. Pero el contexto actual, en un contexto de incertidumbre, de crisis económica, de altas demandas sociales, cuando le preguntamos a las personas dentro de esta muestra que trabajan en empresas, pensemos que acá del total de la muestra el 80% manifestó que trabajaba en algún lugar. No sabemos cuál es el tipo de empresa, es un dato muy general y probablemente puede tener una serie de imprecisiones, pero nos llama la atención y lo tomamos como una alerta porque es mejor observarlo, mirarlo y atender que decir no, mejor no lo pongamos por lo complejo que es que la confianza general en la propia empresa es baja hoy día. ¿Ah? Y no solamente es baja, y que aparece con un promedio 3,2 cuando le preguntamos la confianza por su propia empresa. Pero cuando miramos además las diferencias por grupo socioeconómico, ABC1, C2, C3 y D, vuelve a pasar lo que tiende a pasar en un montón de indicadores y que a veces no queremos ver, que hay grandes diferencias por grupos socioeconómicos. Algo pasa, ¿no es cierto?, que no logramos construir una confianza transversal en todos los segmentos. Y lo conecto esto con un estudio que salió el fin de semana en Economía y Negocios, impulsado por directores de empresas, y en donde el resultado, y aquí es bien importante tenerlo en cuenta, el resultado es que la élite, es decir, los que en general tenemos cargos más bien ejecutivos en las empresas, subestimamos la brecha entre la realidad y la que vive comunas de estratos medios y bajos. No conocemos, no sabemos, y ahí se producen brechas y diferencias de experiencias tan significativas que atentan y amenazan también con la construcción de la confianza. Y si bien hay medidas que se valoran, que se reconocen y se premian porque ponen al centro a sus propios equipos, aquí pongo como referencia a Casideas, que ha aparecido particularmente destacado en las noticias, en los comentarios de las personas, incluso en las preferencias de los consumidores que han invitado a mantener una lealtad hacia esta marca, por la responsabilidad y el compromiso que ha mostrado por sus propios trabajadores, y acá vemos cómo crece un poquito en responsabilidad e incluso se ubica entre las 30 marcas con mayor confianza, y esto es relevante y sin duda que tiene efectos en la confianza de las marcas. Lo que vemos como sensibilidad en las personas, la sensibilidad pública y cualitativa, muestra una gran desconfianza en las intenciones de las empresas detrás de sus medidas. Y esto es una historia acumulada y solo se cambia probablemente como con consistencia, y con poder efectivamente mirar que las medidas o las iniciativas de las propias empresas o las acciones de las empresas realmente consideran los intereses y las necesidades de sus propios trabajadores. Y aquí hay algunas citas, dice, poca empatía con el otro, los trabajadores somos un número, incluso ya ni nos contratan,
nos externalizan para no tener que entenderse con uno. Miren la lectura que hay ahí en esa perspectiva. Se acogen a la ley de protección y luego reparten millonarias utilidades. O sea, las personas también ven estas noticias y la lectura es compleja. Se aprovechan de la pandemia, cierran plantas, echan gentes, aprovechar los beneficios y facilidades que da el gobierno. Existe también esa sensibilidad que probablemente explica esa nota tan baja de confianza, a pesar de que hoy día también vemos un gran compromiso de los trabajadores por sostenerse en las compañías, por mantenerse en las compañías, por mantener esta resiliencia y seguir avanzando en las organizaciones, pero no dejemos de ver este dato porque algo pasa ahí, ¿no es cierto? Y la confianza es muy débil dentro de las empresas. Y el último punto que queremos dejar planteado, y ahí abro totalmente para los panelistas, es un dato nuevo que nos aparece, particularmente cuando nos metimos a entender cómo se construye confianza dentro de las organizaciones. Hay una variable que les mostraba al inicio de la presentación que medimos, que es la capacidad de manejar conflictos, y aparece hoy día como una necesidad fundamental, una habilidad, una capacidad, no sé exactamente cómo llamarla, que es fundamental para poder generar conversaciones virtuosas en un mundo de legítimas diferencias de experiencias y perspectivas, y en un contexto en donde estamos claramente en una polarización importante y en un momento de conflicto muy relevante. Pero desarrollar la capacidad de manejar conflictos pareciera ser un eje muy relevante para poder enfrentar el trabajo que tenemos que hacer en confianza. Este es el resultado de la evaluación de esta muestra, ¿no? No del estudio oficial de Liqueo Organizaciones, sino que de este estudio que hicimos en particular, donde le preguntamos a las personas que trabajaban en empresas cómo evaluaban a las empresas en las que trabajaban en estas distintas dimensiones. Y no me voy a quedar en el detalle, esto lo vamos a compartir. Lo que sí podemos mostrar es que hay un desempeño débil de todas las dimensiones evaluadas. Si ustedes se fijan, las notas 6 y 7, que son las notas de satisfacción, no superan el 31% en las distintas dimensiones, pero me quiero quedar con la dimensión evaluada de manera más débil, ¿no? Y esa dimensión es si las empresas hacen cargo de los conflictos de manera oportuna y adecuada, incluso generando estas instancias de aprendizaje. Sin duda que este elemento es fundamental, pero no hemos sido capaces de desarrollarlo bien. La capacidad de manejar conflictos se levanta como una necesidad clave desde distintos frentes. Cuando miramos, por ejemplo, la encuesta Bicentenario, que pregunta, dígame usted si cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay conflicto entre distintas organizaciones. Vemos que, claro, entre gobierno y oposición es alto, pero entre trabajadores y empresarios, un 61% de las personas manifiesta que hay un gran conflicto. Es un porcentaje alto. ¿Ah? Hay polaridad, hay visiones contrapuestas, desconfío del otro, todos somos enemigos, dicen. Hay mucha gente sin trabajo y nadie que los respalde. O sea, hay un tema acá que sin duda tenemos que reforzar. La crisis social generó muchas instancias de conversación que no habían existido antes en las empresas. Se generaron conversatorios, encuentros entre pares improbables, en ese intento de entenderse unos a otros, de poder comprender qué estaba ocurriendo, de poder contener las emociones que estábamos viviendo. Eso no debiera ser para nada un tema de un momento particular, sino que algo que podamos sostener en el tiempo. Y aquí quisiera destacar que esta necesidad de manejo de conflicto demanda del desarrollo de habilidades que hemos trabajado poco en la interacción y conversación con otros. Este fin de semana también salió en el diario y se lanzó este manual para facilitadores del diálogo y de la transformación de conflicto, que aparece como algo muy interesante, ¿no? Y se profundiza en la comprensión de lo que es el diálogo, como una forma de comunicación que ofrece tiempo y espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Dialogar es una forma de comunicación que se centra en comprender al otro en lugar de convencerlo de que tienes la razón. Y hay algo de estas habilidades que pareciera debiéramos generar y experimentar y desarrollar en todos los ámbitos en los que nos movilizamos, en particular en las empresas que albergan una gran diversidad social. ¿Ah? Probablemente no hay ninguna otra organización e institución que tenga en sí misma la diversidad social que hoy día existe, porque no son los colegios, no son las universidades las que albergan esa gran diversidad, son las empresas. En las empresas están personas de todos los segmentos, de todas las comunas, con distintos niveles educacionales, y por lo tanto el diálogo y el manejo de conflictos es fundamental acá. Y acá un par de elementos. Para poder manejar conflictos
sin duda que necesitamos una capacidad de escucha significativamente mayor a la que hemos tenido ahora. Y aquí cito algo que salió publicado, incluso había un video de una conversación que se dio con un grupo de otros empresarios también, en donde Luis Felipe Gacitúa, presidente de SMPC, habla del conflicto en la Araucanía, ¿no? Y uno de los puntos que plantea muchos puntos que son sumamente interesantes, pero lo que más plantea es que para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es entender que el problema existe, y eso requiere de una capacidad de escucha, de comprensión, de entender, de profundizar infinita. Esa es la base, no resolverlo rápidamente, sino que más bien entender que el problema existe y profundizar en él. Y no solo requiere de una capacidad de escucha, sino que también requiere de la disposición a hacer cambios significativos. Probablemente esto no es la resolución de un conflicto como ejemplo, pero lo que quiero decir es que al manejar conflicto debemos escuchar, entender, comprender, pero también tiene que existir la disposición a hacer cambios significativos, generando acciones que cambien totalmente la dinámica de la relación. Acá dejamos también como referencia el ejemplo de una empresa que está planteando una manera distinta de hacer las cosas, de resolver, ¿no es cierto?, el cómo se integran, participan y colaboran los trabajadores siendo parte concretamente, ¿no es cierto?, de la propiedad de la organización. Eso es un cambio muy significativo y es interesante como señal en algunos sectores. Para cerrar, la necesidad de trabajar en confianza sigue más vigente que nunca, en lo personal, en lo privado y en lo público. Y en la relación con las empresas, al menos hay dos caras de la confianza que tenemos que considerar. La confianza pública de las empresas, que hoy tienen que ir más allá del desempeño sin olvidarlo, porque hay cosas básicas que resolver, involucrándose y actuando también desde la empatía social, y la confianza al interior de la empresa, que pone el foco en la preocupación e interés por los trabajadores, siendo un espacio que favorece la colaboración por un lado y también el manejo de conflictos. En el contexto actual, las empresas tienen una oportunidad única para aportar en la construcción de confianza social, si logran ser un real espacio de encuentro, de conversación y de integración social. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al panel, a poder conversar, a las preguntas, donde nos acompañan Lorenzo, Natalia y Paola, y que los dejo con Pamela Órdenes, consultora senior de Alma Brands, que va a liderar la conversación. Los invito, Lorenzo, Pao y a la Nata a abrir sus cámaras y sus audios para vernos todos. ¿Pame se escucha? Sí, te escucho. Ya, me dice que el video no, porque el hoster lo detuvo. No sé si me pueden... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí te vemos, Pao. Ahí sí. Mismo mensaje. Lorenzo, ¿estás bien? ¿Logras ver? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola a todos. Nata, ¿pudiste abrir tu cámara? Ahora el anfitrión me dejó. Falta la Andrea. Ahora sí. Ahí estamos. Muchas gracias, Caro. Algo que es heavy, pero participamos todos en alma de la construcción de este bello relato, desafiante, pero verlo y escucharlo de nuevo nos hacen seguir, ¿no es cierto?, con el tema fuerte en la cabeza y desafiado. Yo creo que esa es la palabra. Y queremos partir invitando a nuestros panelistas a abrir un primer espacio breve, porque hay preguntas específicas, para que nos cuenten qué reflexiones e ideas pueden compartirnos luego de ver estos resultados generales, ¿no es cierto?, que nos muestra el ICREO 2020 y los desafíos que se están planteando para trabajar y reconstruir la confianza. ¿Con qué se quedan? ¿Qué surge en esta primera mirada al escuchar los resultados? Los dejo, Lorenzo, Nata, Pao. ¿Quieren parto yo? No sé. Yo debería ser el último, pero... Dale, Lorenzo. No, aquí no. No, yo creo que nos interpela a todos, nos abre un mundo de oportunidades, y yo creo que quisiera partir felicitando a Alma Brands por haber hecho este esfuerzo que ya lleva 7 años. Creo que nos interpela, pero además tiene el valor de medir este activo intangible de la confianza, que es la base de todas las relaciones interpersonales y las relaciones entre empresas y colaboradores, entre empresas y clientes, entre personas e instituciones. Luego es la base, el sustrato de todo el tejido social, y por lo tanto creo que es una interpelación súper valiosa, pero además creo que tiene mucho valor haber bajado a las dimensiones de la confianza, porque las dimensiones de la confianza ya nos permite generar
capacidades de acción, cuando hablamos de transparencia, de responsabilidad, de empatía, de cercanía, de respaldo. Yo creo que primero es una interpelación, que estamos todos interpelados, y eso es muy valioso porque debiera generar acción. Y yo veo ahí dos grandes frentes. Uno, el espacio de los colaboradores. Yo, cuando tengo la cifra de las 300.000 empresas en Chile, los 6 millones de empleados, hagamos el cálculo que queramos, pero hay al menos 12 millones de chilenos que giran, en que la comida de las noches se conversa sobre la empresa en que trabaja el papá, la mamá o uno de los familiares. Si lográramos que el espacio de confianza al interior de las empresas fuera infinitamente mayor de lo que nos mostró Carolina, podemos cambiar el país. Y lo segundo, el espacio de confianza que tenemos que generar con nuestros consumidores. La confianza es un camino de dos vías. Si yo quiero que tú, Pamela, confíes en mí, yo tengo que confiar en ti. Y yo siempre hago la pregunta, ¿de verdad las empresas confiamos en nuestros clientes? ¿O tomamos una serie de medidas que nos protegen y que terminan haciendo un infierno el manejo de ese cliente cuando tiene una dificultad? Copec atiende 700.000 personas al día. Si lográramos que las 700.000 personas se llevaran una experiencia memorable todos los días, cambiamos el país. Y si a su vez aquellos que no la tienen encuentran la empatía de hacernos cargo del error y procesarlo de forma adecuada, creo que tenemos un tremendo espacio. Luego están estos dos frentes, nuestros colaboradores, nuestros clientes, y ojo que en esta pandemia la frontera entre clientes, colaboradores y comunidades se rompió, y también nos da una oportunidad. Nuestros colaboradores llevaron a las comunidades las mejores prácticas sanitarias, y ya se rompió esa frontera de cliente, colaborador, comunidad, y eso también nos abre un mundo por delante. Yo sí, ¿se les parece? Hola, buenos días, muchas gracias a todos, sobre todo muchas gracias a Alma, no solo por estar en este momento en la presentación de los resultados, sino por un camino que nos encuentra en torno a la confianza hace ya un tiempo, y eso no es poco, así que muchas gracias. A mí lo que me pasó mientras te escuchaba, Caro, es, creo, parecido a esa sensación cuando uno va al médico y le pone palabra a algo que uno sentía nomás, ¿no? Y pasan esas dos emociones, que es el susto del diagnóstico, pero también por fin la posibilidad de pasar a la acción. Porque sin ese diagnóstico, sin entender las partes que construyen todo el sentir, es imposible pasar a la acción. Y creo que es necesario perder la ceguera sobre algo que respiramos todos los días, en muchos espacios. Yo concuerdo con lo que estaba diciendo. Yo creo que la pandemia nos puso aparte en un estado de relevancia total. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero este es el año de lo relevante. Es el año donde la seguridad y la incertidumbre nos hicieron poner foco en exactamente lo relevante. Y totalmente interpretado a través de la confianza. O sea, la confianza pasó a ser la emoción que me permite hacerme cargo de lo relevante. Y nos puso también en dimensión del lugar que ocupamos, ¿no? De golpe ya no soy yo solo, es mi familia, es mi gente, los contactos estrechos, es mi empresa, es mi comunidad, y es el mundo entero. O sea, nunca fuimos tan parte del mundo, siento yo, como hoy. Y nunca fuimos tan un ser humano tan integral. Y por lo tanto creo que es un año en donde la confianza toma una importancia fundamental. Podríamos decir que es el año de la incertidumbre y por ende debe ser el año de la confianza, ¿no? Gracias, Nata. Paola, ¿con qué te lleva el primer resultado que escuchaste? Primero que nada, también agradecer la invitación, agradecer la información, el estudio. Creo que desde hace mucho tiempo, de una manera muy visionaria, ustedes vienen trabajando y colocándole, como decían, datos duros, datos concretos, de poder algo que quizás todo el mundo conversaba, pero que no lo podíamos tomar, no lo sabíamos cómo abordar. Y creo que eso es una muy buena herramienta para, como decimos nosotros, ya no solamente estar siendo inconsciente, sino que siendo muy consciente de algo que se puede gestionar y algo que podemos todos, no solamente el mundo político, las empresas, sino también nosotros como personas. Y yo con lo que me quedo y revisando, volviendo a escuchar el estudio de la experiencia que me ha tocado trabajar con ustedes,
Es que a mí lo que me gusta de esto es que entramos como, si uno mira todos los ámbitos, responsabilidad, transparencia, empatía, tiene que ver, hay un conducto que es la humanidad. O sea, acá estamos hablando de personas. Las empresas son personas, el Estado son personas, la sociedad civil son personas, somos personas, no son edificios. Y cuando uno empieza a mirar, conectarse con las necesidades de las personas, de los colaboradores, de los clientes, de la comunidad. Cuando yo escucho y veo accesibilidad es algo que tiene que ver para todos. Entonces, a mí lo que me gusta, y creo que lo que hay que destacar de esto, estando muy de acuerdo con Lorenzo y muy de acuerdo con Nati con lo que ellos plantean, pero yo creo que acá lo que vemos al final es la confianza, y cuando vemos los distintos atributos que ustedes miden, y cuando uno le hace el doble clic, al final lo que estamos hablando es de personas, es una confianza personal, de cómo yo me relaciono, de cómo yo estoy poniéndome los zapatos de la otra persona, cómo a mí me gustaría que a mí me atendieran, o cómo a mí me gustaría trabajar, o cómo yo también como cliente, y muy bien dije Lorenzo también, o yo también como comunidad quiero relacionarme con la empresa, y también aportar desde ese rol, ser también protagonista, de ser como, no solamente de una mirada de esperar algo yo como colaborador, o como cliente, o como comunidad, sino yo también ser protagonista, ir como colaborador, o ir como cliente, o ir como comunidad a la empresa o al gobierno a trabajar juntos colaborativamente. A mí me gusta, y creo traspasar el tema humano, porque al final del día, todo esto estamos hablándolo entre personas. Somos representantes de distintas organizaciones, públicas, privadas, sociales, pero somos personas, y las personas al final, la base fundamental es la confianza, los mínimos detalles de cumplir con el compromiso, de te contesto, no te contesto, te digo lo que pienso, me pongo en tus zapatos, soy transparente en decirte que esto no va a funcionar, que no lo puedo hacer, lleguemos a un acuerdo, como al final decíamos, más que resolver los conflictos, ojalá que nos adelantemos a evitar los conflictos. Y eso yo creo que también me quedo mucho con, sobre todo en la última parte, como en toda la Carola, que yo creo que también nos desafía, es por qué tenemos que ir a resolver los conflictos, porque no nos estamos adelantando a los conflictos, porque sabemos que vienen, sabemos que puede pasar, o qué pasaría si hago esto, ¿te gusta? ¿Está bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Porque esto es una construcción humana, no es algo que uno puede hacer desde una tecnología, quedó en evidencia además que al final del día, hoy día todas las transformaciones y todo lo que viene tiene que ver con el ser humano, no tiene que ver con la tecnología, con los edificios, etcétera. Voy a tomarme de ese punto que terminas comentando, Pau, y quiero tomar a Lorenzo para profundizar un poquito más, Lorenzo. Entendiendo que tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, con las promesas básicas, y que hay algo ahí en lo higiénico que está presente y sigue doliendo, ¿no es cierto? Pero uno de los temas que ha surgido y que muestra la complejidad o cómo se ha ido complejizando cada vez más la construcción de confianza, tiene que ver con cómo nos conectamos, ¿no es cierto?, como empresa, y nos comprometemos con las necesidades de la sociedad. O sea, ustedes mismos han visto y hemos abierto el punto, ¿no es cierto?, que ya no es solo pensar o pensarnos en la relación como consumidores o clientes. ¿Qué significa para ti, Lorenzo? ¿Qué significa para ti que las empresas tengan que actuar desde la empatía social? ¿Cómo conectamos esto entonces ahora con este concepto que hemos tratado de instalar y poner en esta conversación? ¿Qué significa para ti? Mira, hay como dos dimensiones de esto. Primero, esta realidad deja completamente absurda la discusión que todavía existe a nivel como académico, de decir, las empresas existen para crear valor para sus accionistas. Y hay gente que todavía dice, esa es la definición, y tenemos una ICARE, hay debate, hay discusiones. Claramente las empresas existen para crear valor, primero para sus clientes, ojo, si los clientes no ven valor, no hay empresa. ¿Ya? Segundo, para sus colaboradores, obviamente para sus accionistas, porque en caso contrario la empresa no va a existir, para las comunidades y para el país. Entonces, creo que primero dejemos de lado esa discusión y pongámonos a la tarea, porque en la práctica, como lo dijo Luis Felipe Gacitúa, una empresa forestal exitosa en medio de una realidad social como el conflicto de la Araucanía, no tiene destino. No quiere decir que el conflicto tiene que resolverlo la industria, ni tiene que esperar que vía sus impuestos lo resuelva el Estado. Somos parte del país y tenemos que ser parte de la solución. Y déjeme darle un ejemplo que te toca a mi industria. El objetivo planetario de descarbonizar la matriz energética
es de una urgencia feroz, que probablemente no está en la demanda de la calle hoy día, pero que la tenemos clarísima. Y por lo tanto una empresa como Copec no puede estar defendiendo su modelo histórico de negocio. Si está convencida que el futuro de la electromovilidad tiene que liderar la electromovilidad. Y Copec está en eso, está diciendo, mire, el futuro de los automóviles de ustedes es un auto eléctrico, y por lo tanto yo voy a disponibilizar mi red, aunque no haya negocio hoy día, para que la electromovilidad sea factible. En lo que es transporte de carga, que es otro gran generador de CO2 en la atmósfera, hay muchas dudas. Y estamos trabajando en hidrógeno, estamos trabajando en electromovilidad. Entonces, ojo que ahí está un compromiso con el país y con el planeta que no se ve probablemente, no está en la discusión diaria, pero efectivamente. Pero segundo, somos parte del sistema circulatorio de este país. Y eso hace que aunque el sistema circulatorio esté casi dormido, como nos pasó en algunos meses, tenemos que estar operando 24 horas, porque la cercanía de una estación de servicio para una familia que necesita llevar un hijo al hospital, o una familia que tiene que movilizarse con urgencia, ese rol social, ustedes lo ven, por ejemplo, si recorren la carretera a las 3 de la mañana y ven estaciones Copec que están vacías, pero para ese transportista es el lugar para descansar, el lugar donde tomarse un café, el lugar donde realmente poder darse la pausa que necesita. Entonces creo que primero deberá quedar obsoleta esta discusión teórica, ¿ya? Las empresas somos parte del tejido social y tenemos que hacernos cargo. Y la última, quiero insistir, el espacio interno que Carolina lo dibujó. Cuando en la pandemia nuestros colaboradores se refugian en las empresas y nos damos cuenta de que a veces conocemos mejor a nuestros clientes que a nuestros colaboradores, e impulsamos estos conversatorios, créanme lo que hemos aprendido de brechas sociales al interior de las empresas, también nos hable un trabajo interno. Luego, yo creo que lo único que deberíamos evitar es que este diagnóstico que es tan duro nos inmovilice. La gracia del diagnóstico que hemos visto es que nos debiera movilizar. Hay cosas muy concretas que las empresas podemos hacer a partir de hoy si queremos cambiar los indicadores de confianza. Primero con nuestros clientes. Yo quiero insistir en eso porque en eso, créanme, les voy a dar un ejemplo. El uso de inteligencia artificial, que es un tema que en todos los talleres de marketing discutimos. El primer uso de la data debería ser en decir, Pamela, usted ha sido cliente mía por 10 años, yo confío en usted, y si usted viene con un reclamo, yo no voy a estar haciéndola demorarse semanas. Ese uso hoy día no está en el foco de las compañías. ¿Te fijas? El Big Data, no quiero, por favor, si quieres hacerme una oferta adicional de algo que yo puedo comprar, ok, házmelo, pero primero conóceme, y si me conoces como cliente, que he trabajado contigo durante años, trátame de una forma tremendamente empática. Esa es una línea de trabajo para las empresas chilenas que está pendiente, créanme. Yo soy vicepresidente de una de las empresas más grandes y seguimos batallando para tratar de lograr esto. Y por lo tanto, creo que este estudio nos interpela y nos pone un plan de acción clarito a las empresas en los 3 frentes: comunidad, clientes y colaboradores. Gracias, Lorenzo. Mira, una de las preguntas que surgen también, y probablemente ya ha estado en las conversaciones que tú mismo dices, ¿no es cierto?, dentro de Copec, si bien el foco ha estado puesto en los trabajadores y no ha habido descuido con eso ni del cliente ni del negocio, entender un poquitito desde tu experiencia cómo se manejan las tensiones que surgen ahí, ¿no? Y entendiendo que surgen tanto desde el 18 de octubre como hoy día con la pandemia, pensando en construir y seguir sosteniendo buenos niveles de confianza. ¿Cómo se manejan? ¿Qué se pone al centro y cómo se manejan los conflictos y las tensiones? Esto mismo que ha surgido, esto de visibilizar nuevos segmentos y nuevos grupos de interés tan fuertemente. A ver, yo te contestaría primero, las empresas son animales vivos, manejados por personas que tienen sus propios incertidumbres, sus propias inseguridades. Hoy día el mundo ejecutivo y el mundo a nivel de directorios y de accionistas tiene algún nivel de confusión de cuál debería ser mi foco, y por lo tanto creo que es difícil dar una respuesta como única, pero creo que hay una tremenda energía al interior de las empresas a cambiar. Creo que han sido súper resilientes a resistir todo el estallido social del año pasado y toda la pandemia de este año. Lo que mostró Carolina, que me parece fascinante, que en el e-commerce las que ganan no son las grandes empresas. ¿Cuánto emprendedor se transformó digitalmente en esta pandemia? Entonces, creo que la energía está al interior de las empresas. Las empresas han tenido una resiliencia feroz.
luego hay que encauzarla, y ahí yo pongo más el énfasis en los ejecutivos que en los accionistas. Creo que el rol de los ejecutivos encauzar el proceso de cambio al interior de las empresas, y también evangelizar al accionista. El accionista también es una persona que también está mirando el mundo, y nos damos cuenta que el mundo es más complejo. Déjame darte un ejemplo. Trajimos a ICARE a un profesor de business del MIT, que dijo, hay 3 problemas en el planeta, que son globales. 1, el tema ambiental; 2, el tema de la desigualdad; y 3, el tema de la integración. Y él dijo, es un profesor de business, no de antropología, y él dice, la solución a estos problemas viene de las empresas. Y yo quedé muy sorprendido de ver que efectivamente es así. Si le cambiamos la vida a esos 12 millones de chilenos que viven en torno al trabajo en las empresas privadas de Chile, vamos a mover la aguja de forma bien significativa. Muchas gracias, Lorenzo. Voy a seguir con la Paola. Pau. Para BCI, y sabemos, ¿no es cierto?, la transparencia, la confianza ha sido un eje estratégico por casi ya 10 años, probablemente más incluso. ¿Cómo han visto ustedes cómo ha evolucionado la confianza? Ahí hay mucha cabeza, había mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cuál ha sido para ustedes, ¿no es cierto?, la evolución de la confianza con todo lo que han vivido? ¿Qué aspectos consideran que son fundamentales incluso y que surgen desde esta evolución hoy día para poder seguir reforzando la confianza? Sí, mira, nosotros efectivamente el tema de transparencia ya pasa a ser, es parte de un valor. Nosotros lo hablamos desde el respeto, lo hablamos desde que hoy día nosotros tenemos como valor, como compañía dentro de la cultura, es un respeto por las personas, por nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestra comunidad. En ese contexto, yo creo que es importante destacar y comentar lo que uno tiene que partir con lo que comentó Carola de los desafíos que tienen las empresas de colocar a las personas en el centro. Y cuando hablamos de colocar a las personas en el centro, un poco hablando de que las decisiones que uno tome, las está tomando en base a que hay una persona a la cual uno va a atender como cliente, o hay un colaborador, un trabajador, que uno está tomando una decisión con respecto a una persona y una familia detrás, proveedores también que no muchas veces se conversan en estos foros, y por supuesto también todo lo que es la comunidad. Entonces, yo vuelvo a poner, y lo que nosotros hemos trabajado como banco, y es parte de la cultura del banco, y que ha sido algo que por años lo ha tenido, es que al final cada decisión que se tome tiene que estar las personas en el centro. Nosotros no podemos pensar que la decisión que iba a tomar solamente tiene que generar un impacto económico, social o ambiental hacia el banco, sino que también tiene que generar un valor a esa persona. Si eso no se logra, es donde se empiezan a producir estas desconfianzas. Y como tú bien dices, yo te diría que el eje principal de la transparencia que quizás nosotros veníamos conversando y hemos venido trabajando como banco desde la cultura, obviamente cómo esa cultura se ve también enfocada que le genere valor a los clientes. Yo diría que principalmente lo que nosotros hemos visto como eje principal, y está muy relacionado con lo que decía Lorenzo, es escuchar. Y yo creo que si bien la data hoy día es un elemento y que no está desarrollada como uno quisiera o como la sociedad esperara, porque todo el mundo obviamente sabe y ve que los bancos tenemos mucha data, pero no necesariamente hoy día hemos logrado avanzar a tenerla mucho más estructurada, más ordenada, la podemos empezar a entregarle valor. La data hoy día es un valor que nosotros tenemos que entregarle al cliente. El cliente tiene que percibir, y también los colaboradores, porque hay muchos datos de los colaboradores que tenemos, que esa data se está ocupando en beneficio de ellos, y no en beneficio solamente de la organización. Un ejemplo súper puntual, ahora en el caso de la pandemia de nosotros, sobre todo en el mundo de los colaboradores. Cuando partió toda la pandemia, obviamente que nuestra preocupación inicial fue cuidar a nuestros colaboradores como principio, dado que somos un servicio básico que tiene que estar operando. Nosotros todos los bancos hemos seguido operando, y lamentablemente quizás no voy a entrar en razones, pero no hemos sido percibidos como hemos seguido operando, hemos logrado operar todos los bancos y la cadena de pagos no se ha permitido, las empresas siguen funcionando, las personas pueden seguir pagando, el e-commerce, etc. Pero hay un caso súper puntual que nosotros como banco efectivamente desde la mirada del colaborador, ¿cuál es la primera incertidumbre que el colaborador tiene cuando se presenta después del estallido social, la pandemia? Es su fuente laboral. Nosotros como banco hicimos una promesa de decir y de tratar de decir, todos aquellos colaboradores que estén haciendo bien sus funciones y el banco, el accionista, va a hacer todos los esfuerzos, y todos como colaboradores tenemos que hacer todo un esfuerzo para poder y mantener la fuente laboral. Que efectivamente para una empresa que tiene 10.000 colaboradores es un esfuerzo y que es importante mantenerlo.
Pero dicho eso, y pasando ya a lo concreto, la escucha, el dato, la información, estar cerca de nuestro stakeholder, que para mí ese ha sido como el pilar fundamental de lo que nosotros hemos venido conversando con la transparencia, es que cualquier confianza se va a construir si nosotros tenemos escucha. Y acá un ejemplo concreto. Cuando partió la pandemia, todos nos vinimos a trabajar, muchos de los colaboradores rompimos los paradigmas y nos vinimos a trabajar en teletrabajo. Imagínense, nunca nadie hubiera pensado que ejecutivos de cuenta, ejecutivos de empresa, podrían estar trabajando en teletrabajo. Obviamente que hay una parte de nuestros colaboradores que están trabajando en las sucursales, que se hicieron turnos éticos y mantuvieron ahí las sucursales, pero de los 10.000, 7.500 estamos trabajando desde las casas. Ese cambio de paradigma, cuando empezaron a terminar las cuarentenas, la primera parte, al principio, cuando volvieron, que las cuarentenas, que no sé qué, que algunas comunas estaban en cuarentena y terminaban, obviamente que nosotros dijimos, bueno, lo normal y con lo que muchas empresas se enfrentaron, dije, bueno, que vuelvan a trabajar los colaboradores. Y nosotros lo primero que dijimos, no, preguntémosle a los colaboradores para ver cómo están. Por un lado, veamos su lugar de trabajo, si es que su función puede seguir siendo teletrabajo o no, pero por otro lado, preguntémosle cómo están, porque nos encontramos con un mundo y ahí viene la escucha. Y yo creo que ahí es súper fundamental escuchar al stakeholder, no solamente desde lo que uno siempre dice como cliché de las necesidades, sino que realmente escuchar y conectar. Y nos encontramos con una mezcla de colaboradores, como somos una diversidad, personas que querían seguir trabajando siempre desde su casa, personas que no podían obviamente volver porque los colegios estaban todavía cerrados, personas que se sentían con miedo de volver por la enfermedad, personas que querían volver porque sentían que tenían las condiciones para dejar a sus hijos y todo, y querían volver porque no se podían concentrar. Entonces, en base a esa data, nosotros se pudo trabajar un plan de retorno seguro, porque obviamente no queríamos que las personas se enfermaran, que era nuestro principal desafío, porque obviamente tenemos que mantener la continuidad del banco. Entonces, yo lo que creo que, a tu pregunta, Pame, y cómo se ha evolucionado la transparencia, ha evolucionado con todos los indicadores, con toda esta mirada que no solamente es transparencia, respaldo, cercanía, empatía, pero por sobre todo transversalmente es estar escuchando, estar cerca, es entender. No es solamente tener el dato, un estudio que diga, no, sino conectarte realmente para saber y tener conversaciones, entender qué es lo que pasa, y eso separarlo y segmentarlo, porque claramente no todos somos iguales. No todos somos iguales, todas las personas son distintas, todas tienen necesidades muy distintas, y el desafío obviamente que cada día que sea mucho más segmentado, más granular, y a la medida de lo que necesita cada uno. Y eso es una complejidad que todos tenemos como desafío, como empresa, pero yo creo que es súper posible, porque al final no se pueden customizar o hacer todas cosas iguales para todos, sino que tratar efectivamente de poder tener grupos mucho más amplios y poder hacer ofertas específicas tanto a los colaboradores, clientes o comunidad. Eso mismo te iba a preguntar, como desde esta escucha, desde este análisis más específico y con más profundidad, o una profundidad diferente, ¿no? Porque probablemente la escucha ha existido desde analizar satisfacción tradicional, ¿no es cierto? Hoy día ha volcado en otros elementos. ¿Qué desafíos nuevos han surgido para el mundo financiero en específico? Y ustedes que han sido activos en esto desde la crisis, desde la pandemia, nuevas audiencias, surgen nuevos segmentos, nuevas miradas, nuevos espacios. Hoy día, ¿desde dónde poder construir con más empatía social, incluso la confianza? Sí, ¿Qué han visto ahí? Nosotros hemos visto dos temas que a nosotros nos interesan mucho. Primero, es que yo creo que la comunidad tiene que ser parte del core business. Yo creo que mucho tiempo las empresas estuvimos en esta cosa más filantrópica, que apoyar a la comunidad, que está muy bien que se haga, pero tiene que ser desde el core business. O sea, tú tienes una responsabilidad y puedes aportar mucho desde tu negocio. Y en ese sentido, nosotros efectivamente, en este análisis, en esta escucha y en todo lo que hemos visto, claramente el modelo de negocio de BCI, que atiende hoy día a 600.000 clientes, es un modelo que es muy difícil de transformar si es que yo quiero llegar a otros segmentos que por la naturaleza, por sus ingresos, por su forma de ser, por la información que tenemos de ellos, es muy difícil que el modelo de negocio que el banco tiene pueda atenderlo, por costos, por eficiencia, etc. Pero ahí el desafío parte, bueno, me voy a quedar tranquila porque tengo, no sé, nosotros somos un banco chileno, 100% chilenos que nos hemos internacionalizado, pero nosotros estamos presentes en Chile y nuestro compromiso sigue en Chile. Entonces, si yo tengo 600.000 clientes y todavía tenemos 17 millones de personas que no podemos atender, ¿nos vamos a quedar tranquilos? Bueno, y ahí aparece esa necesidad de decir, bueno, no nos podemos quedar tranquilos porque todavía tenemos clientes, personas que no pueden acceder a la banca,
que sabemos que la banca genera mejor calidad de vida, y acá lo quiero transmitir muy firmemente, que hay una percepción de que al final la banca es solamente endeudamiento. No, una persona que puede pagar, una persona que puede acceder a productos en el extranjero, una persona que puede estar mucho más segura de no manejar dinero. Esos son elementos, puede acceder a pequeñas instancias de ahorro, son elementos básicos de bancarización para mejorar la calidad de vida de las personas. Y no solamente el crédito, que es algo que todo el mundo tiene como identificado con la banca. Y ahí nosotros creamos efectivamente un producto, más que un producto, ya un banco digital que es Match, que lo que está haciendo principalmente es un banco que hoy día le está entregando un servicio de calidad a niveles internacionales, como lo que todos estamos esperando, de buen servicio, cercano, con buena experiencia, en lo básico, transparente, desde como que, de todos estos elementos que ustedes dicen cercano, para el resto de los chilenos que efectivamente la banca tradicional, el modelo de BCI tradicional, no los puede atender, pero sí este otro modelo los puede atender. Entonces, soluciones hay. Yo creo que lo más importante acá es decir, es no quedarse tranquilo. Nosotros, nuestra pregunta interna era, ¿nos vamos a quedar tranquilos porque no vamos a poder atender al resto de los clientes? Porque nuestro modelo no nos da. Un poco lo que hablaba Lorenzo, es desafiémonos a cambiar el modelo. Desafiémonos a cambiar. Lleva un modelo que hoy día está funcionando, tiene 2 millones de personas que están operando, personas incluso los migrantes que por mucho tiempo no tenían ningún acceso a una banca que realmente sea de un alto estándar, y eso de verdad nosotros vemos cómo en 3 años tenemos 2 millones de clientes, lo que cualquier banco no ha esperado. Entonces, eso tiene que ver con la escucha y con el desafiarse, y por eso yo decía un poco el adelantarse a los problemas. No podemos quedarnos tranquilos y dormir tranquilos si es que tenemos todavía un porcentaje importante de chilenos, siendo nosotros un banco chileno, sin tener acceso a la banca. Y eso parte de la confianza y de la escucha y de decir, bueno, como un poco también decía la Carola, del propósito de ir más allá siempre, ¿no? Y creo que eso es un desafío que tenemos no solamente como empresa, como sociedad civil, como Estado y también como personas. Yo creo que, yo vuelvo a insistir que nosotros como personas naturales, que estamos en distintos roles, bueno, yo estoy acá en el rol de gerente, pero soy Paola Albano, tengo hijos, creo que también tenemos ciertas responsabilidades que nosotros también tenemos que movilizarnos a esa generación de más de confianza entre todos nosotros en nuestros distintos roles. Bueno, interesante, Pau. Tocaste puntos que me van a permitir conectar ahora con la Nata. Pasando ya desde las personas, te fijas ahora a las organizaciones, mirando la confianza dentro de las organizaciones. Con ustedes hemos trabajado, como tú dijiste al inicio, un proyecto fascinante desde ahí, con mucho desafío todavía, pero desde tu mirada y con tu experiencia, tocar un punto que es sumamente importante, y es qué relevancia tiene hoy la confianza en el desarrollo de las empresas, en cómo se piensa en la empresa hoy día para el futuro. Gracias, Pamela. Yo voy a hacer un poco de trampa, pero voy a tomarme de todo lo que dijo Lorenzo, ¿ya? Voy a adherir a todos los planteamientos y sobre todo voy a adherir al pedazo donde nos dejó. No nos olvidemos que las empresas somos personas, somos una red de empresas, de personas, no es algo distinto a nosotros mismos. Y desde ahí voy a tratar de explicar por qué nos metimos en esto y por qué creemos que esto es tan relevante de la confianza. Lo primero, una intuición que compartimos muchos de los consultores o de las empresas que prestamos servicios en otras empresas y que por supuesto nos pasaba a nosotros como TIC cuando queríamos hablar con nuestros clientes de gestión de personas o de desarrollo de capital humano, que salíamos de las reuniones y éramos capaces de predecir si iba a funcionar o no lo que acabábamos de diseñar. Y no lo podíamos explicar, pero uno sale y en la puerta dice, esto no va a funcionar. Y es algo que tiene que ver con lo que se dice, pero mucho más con lo que no se dice, con la manera en que se aborda la problemática, con la manera en que te cuentan lo que pasa en la organización, con la manera en que se hablan las personas que están en la reunión. Y eso lo teníamos como un gran signo de pregunta en el OTIC. ¿Cómo hacemos para hablar de lo que realmente importa? ¿Cómo hacemos para aliarnos con nuestros clientes en diseñar cosas que funcionen si no llegamos? Si hay algo que hay una barrera que no logramos antes de hablar de esto. Y pasaron algunas cosas que quiero poner 3 momentos. Un momento histórico, venimos de una historia en donde el miedo fue parte del hacer empresa. No nos tocó a nosotros, pero hubo un momento que las líneas de producción, los capataces lo que hacían era producir miedo para que la persona que estaba en la línea se equivocara poco. Miedo,
generaba alerta, poco error, ganas de hacerlo cada vez mejor, y eso, que por supuesto hoy todos juzgamos desde el momento histórico en el que estamos, en ese momento era la manera, los métodos de trabajo eran esos. Algo de eso que hoy juzgamos negativamente sigue vigente en el aire de las empresas, pese a que no esté en la metodología de trabajo. Segundo momento histórico. Empezamos a estar desafiados por la necesidad de innovar. No todas nuestras empresas hablaban todo el tiempo, necesitamos cambiar, necesitamos aprender, necesitamos innovar, necesitamos colaborar. Y sin embargo, no fuimos capaces, creo yo, de entender que el correlato emocional que obliga esa nueva metodología de trabajo es la confianza. Es algo que ahora lo digo con mucha claridad, pero que en su momento a nosotros nos costó mucho entender, hasta que Alma Brand se atravesó en algún momento en nuestras vidas. Vimos el ICREO que estamos presentando hoy, y dijimos, ok, acá hay algo. Esto es eso que nosotros percibimos en las reuniones, que pasa dentro de las organizaciones, no solo le pasa al consumidor, le pasa al trabajador, que va a tener todo que ver en los actos que va a desarrollar después de la reunión, y que no lo estamos viendo. Nosotros teníamos como uno de nuestros propósitos complejizar los diagnósticos para poder diseñar programas cada vez más ad hoc, y acá vimos un espacio que no teníamos cómo diagnosticar. Y dijimos, ok, veamos qué pasa con esto de la confianza. Y acá viene el momento 3. Yo creo que no pudimos ser más oportunos, ¿no? Yo creo que empezamos a hablar de confianza y a diseñar este programa, esta metodología de medición y gestión juntas, justo antes de la tormenta, cuando todavía no sabíamos lo que venía, pero hoy en plena tormenta, en este momento 3, en donde yo me tomo también de lo que decía la Paola, ¿no? La humanidad con la que estamos viviendo todo esto. La humanidad con la que nos estamos vinculando por primera vez entre nosotros también, porque seguramente nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer al hijo de la Pame, y lo acabamos de ver todos, y la maternidad de Pame pasa a ser parte de este diálogo, y eso nos pasa todo el día. Y nos encontramos entonces con un octubre y después una pandemia que nos desafió a la empresa totalmente, y que volvió trascendente absolutamente el término de la confianza, Pame. Si me preguntas hoy cuál es la importancia y la relevancia de la confianza en las organizaciones, toda. O sea, no se me ocurre nada más importante hoy para una empresa. Porque lo era antes, lo era cuando estábamos con desafíos de aprendizaje, y sin confianza no hay aprendizaje, lo era cuando nos pedían innovar, pero tú no puedes innovar sin confianza. Lo era cuando empezamos a hablar de algo como equivócate rápido. ¿Quién puede equivocarse si no confía? ¿Quién puede asumir un error en un espacio en que se siente desconfiado, en el que siente que no está protegido? Lo era, ya la confianza era muy importante. Pero cuando se nos atraviesa un nivel de incertidumbre como el que estamos viviendo, en todos los planos de nuestra vida, cuando nos pasa que el trabajo pasa a ser nuestra casa, cuando la humanidad entera, cuando tenemos que hacernos cargo al mismo tiempo de nuestro cuidado de nuestros hijos, de trabajar en la medida de lo posible desde las casas, porque yo dudo que estemos teletrabajando, creo que estamos todavía en una situación de hacernos cargo en emergencia de lo que está pasando. Creo que la confianza se pasó a ser el sustento de lo que estamos haciendo. Pobres de aquellos capataces que todavía quedaban y tuvieron que enfrentar la pandemia, y quisieron controlar a sus trabajadores, y quisieron medir los tiempos, y quisieron medir cuánto tiempo pasaban delante de la pantalla. Y vimos capataces a salir a bailar la pandemia. Y qué suerte los que venían trabajando en vínculos distintos, en conocer a sus trabajadores, en entender la realidad de ellos, en generar relaciones y vínculos que tengan que ver con los resultados compartidos, con la empatía, con juntos hacernos cargo de lo que nos toca, porque creo que fuimos aquellos que mejor pudimos bailar esta pandemia, ¿no? No sé si responde, Pame, tu pregunta. Mucho más. Mucho más. Lorenzo, quiero conectar de vuelta contigo, ya pensando un poco en el espacio que abre
que abre la Nate, que nos vuelve a conectar, como ella dice, con lo primero que comentaste tú, ¿no? Y que tiene que ver con la empresa desde dentro. Se refuerza este tremendo valor de construir y hacer empresa desde dentro hacia afuera, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, te dejo ahí para que nos complementes un poquito más de cuáles crees tú que son los principales aprendizajes que nos ha dejado este tiempo, que ya cruza varias crisis, pensando, ¿no es cierto?, en la confianza dentro de la organización. Mira, yo siempre he dicho, y lo he dicho en otros espacios, que empresas como Copec conocen su verdadera fibra en las crisis. Y cuando tenemos un terremoto y quedan nuestras estaciones casi destruidas y sabemos que una ciudad como Concepción no puede operar más de 48 horas sin combustible, y toda la compañía se enfoca a resolver y ponernos de pie rápido cuando hay un maremoto en Iquique y tenemos que asegurar que nuestra gente esté protegida, pero también, o sea, el sentido de propósito surge naturalmente. Y por lo tanto, cuando tú miras las empresas, ¿dónde está su activo más valioso? Yo diría en Copec está en su marca, que es una maravilla, y está en su capital humano. No están sus activos físicos. Y por lo tanto, a medida que nos damos cuenta de esto, y déjenme contar una experiencia que a mí me emociona, porque la vivimos todos los días. En Copec debemos importar unos 100 barcos de combustible al año, y por lo tanto ese barco hace unas 3 entregas antes de volver al Golfo de México, donde vienen los combustibles. Y por lo tanto, cuando uno mira en Copec, hay probablemente todas las noches un terminal marítimo donde 4 o 5 operarios están haciendo una faena muy delicada y le están cuidando la vida a Copec. Entonces, cuando uno mira a Copec y dice, ¿dónde está su activo? Si esos 4 operarios se distraen y no cumplen los protocolos, y nuestros sistemas de seguimiento de telemetría pudieran fallar porque hay alguien en este edificio que no lo miró a tiempo, se destruye el valor de la compañía. Luego, claramente, el valor de las empresas hoy día tiene mucho que ver con su capital humano. Y hemos aprendido eso, que a veces uno lo ve en los libros, pero uno lo aprende en lo empírico. Y por lo tanto, el capital humano, y percibido no como recurso, sino como fuente de recursos. Cuando uno mira, cuando yo salí a la universidad como ingeniero eléctrico, pensé en algún minuto que iba a estar donde estoy hoy día, y alguien me ayudó, me dio la oportunidad. Entonces creo que el capital humano es algo valiosísimo, pero además nos lleva al propósito, porque ese capital humano hoy día no trasnocha solo por ganarse un sueldo. El capital humano busca trabajar en algo que sea superior a él. Luego esta otra discusión teórica, empresas con propósito, sin propósito, esa discusión se la llevó la crisis, porque nuestro equipo, los equipos de las empresas, han mostrado un commitment, un compromiso. Piensa tú, Natalia, lo acabas de mencionar, si alguien hubiera dicho toda la compañía va a estar en remoto, más de alguien hubiera dicho, pero ¿cómo voy a controlar que la persona de verdad trabaje? Viejo, confianza. No, por favor, dejémonos de medir tarjetas de presencia. Entonces, capital humano, y capital humano pensado como potencial. Y cuando uno mira a su equipo y ve que todos nosotros no usamos más del 15 o 20% de nuestras capacidades, ¿cuánto espacio de mejora tenemos en la medida que nos concebimos como fuente de recursos? Pero no quiero terminar sin decir algo que me interesa mucho. En estas curvas de desconfianza aparece la típica competencia rasca, en mi opinión. De decir, mira, si las empresas estamos mal, pero estamos mejor que el Parlamento. La confianza en la cabeza del consumidor ciudadano es una sola. Y por tanto, cuando Copec se equivoca, le hace daño al atributo confianza en la cabeza de ese ciudadano. No sé si me siguen. O sea, no es que el ciudadano pueda decir, no, si los ejecutivos de esta empresa son unos tales por cuales, pero mis parlamentarios son todos buenos. Todo va unido, porque estamos hablando sobre un mismo ser humano, que es el ciudadano. Por eso está, Lorenzo, esa línea de tiempo que está al principio de la presentación, tiene juntos casos de empresas, casos de colusión, casos de políticos, casos de la iglesia, porque lo que decís tú, la confianza es una y se va destruyendo como un todo nomás. Claro, entonces es un desafío país en que las empresas tenemos que hacer nuestro trabajo, los medios de comunicación tengan su trabajo, la clase política tiene que hacer su trabajo, las iglesias tienen que reconstruirse. Creo que la pérdida de confianza, y hoy día, el domingo alguien escribía en el Mercurio, somos un país récord en términos de desconfianza. Y por lo tanto, si vamos a reconstruir el sistema político,
y queremos que la gente vote y confíe en sus autoridades. Eso también pasa porque las empresas hagamos bien nuestro trabajo, que las empresas cobijemos bien a nuestros colaboradores. Nosotros en ICARE siempre, hace rato que hablamos de consumidor/ciudadano, sí es la misma persona, y por lo tanto creo que el construir confianza es una tarea país, en la cual las empresas tenemos una parte, pero no podemos seguir mirándolos como compartimentos, porque estamos actuando sobre un colaborador, sobre un ciudadano que es consumidor, que es ciudadano, que vota, que se expresa, que protesta, y que la confianza en su cabeza, en su forma de mirar el mundo, es un atributo integral, digamos. Queremos cerrar y plantearles un último punto, y ahí dejo abierto para que se sume el que lo desee, y que tiene que ver con esta capacidad de manejar conflictos que habló la Caro al final de nuestra presentación, que surge como un tema muy relevante para la gente, con muy bajo desempeño, con muy poca capacidad en el fondo de manejarse, pensando en cómo se manejaban los conflictos antes, o cuál era la definición, y qué conflictos eran los que vivíamos, y miramos hoy día en el escenario actual, los conflictos que tenemos que llegar a manejar dentro de las empresas, o como empresas en esta nueva mirada, como marcas públicas también. ¿Qué necesitamos? ¿Qué prácticas se hace necesario incorporar e integrar en las empresas para hacernos cargo de verdad de los conflictos? ¿Qué habilidades? Dale, Nat. A mí me gustaría tomar eso. Justo esta semana estoy en un curso con Mariano Sigman de neurociencia, y compartí un paper de un estudio que se hizo el año pasado que demuestra que arriba del 30% de las personas pueden cambiar profundamente de opinión en una conversación. En temas tan críticos como, por ejemplo, el aborto, en temas donde de verdad lo valórico está en juego. Y uno tiene la intuición de que uno no cambia tanto de opinión, ¿no? Pero la trampa del paper es que decía conversación. Y en una conversación implica escucha mutua, e implica entrar en esa conversación con la posibilidad de cambiar de opinión. Yo creo que lo que cambió, Pame, es que nosotros creíamos que manejar conflictos era manejar situaciones, adentro de la empresa estoy hablando, no en la gestión de personas. Creíamos que era manejar conflictos de pega, era describir mejor el perfil, era explicar mejor cómo se hacía la pega. Creíamos que tenía que ver con eso, y era en una dirección que se manejaba ese conflicto. Y nos encontramos con la humanidad, nos encontramos con que los conflictos son muchísimo más profundos. Nos encontramos con que en la incertidumbre, todos estamos en incertidumbre. Y todos necesitamos repensar, escucharnos, codiseñar, tener en cuenta la opinión del otro para entonces de verdad tomar decisiones yo. Creo que si hace 2 años o 3 años podíamos hablar de que manejar conflictos era una habilidad escasa y que requería desarrollo, hoy tomó de vuelta una profundidad humana muy mayor, porque los conflictos se volvieron mayores también. Y creo también que pasa de vuelta, volviendo al punto de que las empresas somos una red de empresas, también nos olvidamos de la otra cara de esa moneda, que es que quien las dirige son personas que tienen conflictos y que tienen habilidades, y que manejar conflictos es una habilidad que no se nos enseñó mucho. No tuvimos un desarrollo de esta habilidad. Y encima, en algún momento, en esta idea que ser capataz es mandar, es decirle a otro lo que tiene que hacer, tampoco nos dijeron que esperaban que lo hiciéramos, ¿no? No está en la definición de cargo, por volver al punto inicial, del gerente ser capaz de manejar conflictos éticos, morales y sociales de la empresa. No estaba originalmente, se nos cambió el panorama. Y creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Cuando hicimos la medición del ICREO Organizaciones el primer año, nos sorprendimos con la importancia del manejo de conflicto para la experiencia de confianza de los trabajadores. Les cuento que nosotros como TIC vamos en nuestra segunda medición de confianza, que estamos muy contentos, no lo hemos hablado todavía, pero estamos muy contentos con los avances que hemos logrado entre la primera y la segunda, y que esto fue clave, que esto fue un gran aprendizaje para nosotros. O sea, mirar los resultados del ICREO Organizaciones propio nuestro, y darnos cuenta cómo permeaba la incapacidad que teníamos de manejar algunos conflictos en la experiencia de confianza de nuestros trabajadores, y hacernos la pregunta de cuáles eran esos conflictos, y hacernos la pregunta de qué esperaban de que resolviéramos en esos conflictos.
que no es resolverlos, que no es adelantarse, que es hacerse cargo, que es hablarlos, que es decir, a veces reconocer que teníamos un problema y conversar sobre eso. Fue muy iluminador para mí. Fue como cuando el médico te dice, es el azúcar, y tú dices, wow, será triste, pero dejo de comer azúcar entonces. Fue hacernos cargo, fue entender, fue dejar de ser ciegos y empezar a trabajar y empezar a preguntarnos cómo hacemos para desarrollar habilidades que no teníamos. Y ahí Pame, quizás, cómo va a aportar, y súper de acuerdo con lo que lo comenta Nati, pero yo creo que también acá hay que tener en consideración que los colaboradores son / clientes, son / comunidad. O sea, al final, lo que uno ve de los niveles de confianza que se ven afuera y uno analiza los niveles de confianza hacia los consumidores de la comunidad, es lo mismo. O sea, acá uno no puede decir, mira, acá en la empresa me siento así, como soy cliente me siento así, no. O sea, si al final las personas somos una misma en todos lados con distintos roles, pero al final del día es la persona misma. Yo quizás lo que nosotros al menos creo que sí es importante volver a recalcar y estoy muy de acuerdo con Lorenzo, que la cultura y lo que uno construye en momentos de tranquilidad, porque ya hoy día en un mundo que estamos viviendo súper volátil, complejo, incierto, que ya uno no sabe cuándo está en los momentos de tranquilidad, esa cultura con los colaboradores, nosotros tenemos hace muchos años una ecuación que es colaboradores contentos, clientes contentos, accionistas contentos. O sea, el preocuparse de los colaboradores es un porcentaje muy importante de éxito de que las empresas, para enfrentar desafío, incertidumbre, cuando efectivamente, como decía Lorenzo, tú necesitas que personas estén pensando en su trabajo como un propósito y no en el sueldo final, porque al final del día uno está todo el día trabajando y ya llega el sueldo al final del mes, uno paga, pero después sigue trabajando porque lo que uno lo mueve al final es ese propósito. Y yo creo que ahí, un ejemplo, nosotros, y algunas cosas que nosotros al menos como banco hemos venido trabajando y que humildemente creemos que no han funcionado y que obviamente siempre esto hay que trabajarlo constantemente porque somos personas. Primero, desde el punto de vista de los elementos críticos, yo creo que algo clave que ha ido cambiando mucho y que es parte de la confianza, para construir confianza interna, es el tema de los errores. O sea, yo creo que hoy día las culturas empresariales han ido evolucionando mucho a que hoy día el error tiene que ser aceptado, porque del error aprendemos todos. O sea, cuando uno antiguamente había un error y iba a buscar al culpable, obviamente que el error se esconde. Pero cuando hoy día encontramos el error y más que buscar al culpable, aprendemos del error, claramente eso es una ganancia y un valor para la empresa, pero incalculable. El aprender también yo creo que las empresas hemos cambiado mucho y también es un desafío a no planificar o a no tener una mirada de una policía de 10 años. O sea, yo creo que hoy día es tan volátil casi por trimestre, entonces aprender a hacer cosas chiquititas, a ir probando, lo famoso como innovación, vamos probando y vamos viendo cómo esto actúa y vamos funcionando, porque también eso tiene un costo más bajo y probar también es parte de la vida. Yo creo que también hay otro elemento que yo me adelanto, quizás, o sea, yo lo que hablo más de que no podría hablar de cómo resolver los conflictos, sino que creo que también de cómo evitar los conflictos. El feedback constante. O sea, a todos nosotros en el día a día, tanto en cosas personales como profesionales, podemos equivocarnos. O sea, si yo genero una relación de confianza con mi equipo y mi equipo es capaz de decirme, mira, Paola, después de esta reunión me sentí mal porque dijiste esto, eso es un feedback que automáticamente a mí como persona me hace sentir y digo, ¿sabéis qué? Tienes toda la razón, me equivoqué, no fue con intención. O si es que pasó algo y le puedo entregar un feedback a mi equipo, que él tenga la confianza que no va a sentir que después de esto lo vamos a echar, sino que al contrario, puedes decirle. Creo que el feedback constante, el entregar retroalimentación constante, no solamente en las evaluaciones de desempeño, en las que están más formalizadas, sino que estar constantemente, poder tener conciencia de eso ayuda mucho a la confianza interna. Y por sobre todo, yo creo que también el poder decir las cosas, porque el poder decir las cosas también genera un valor, porque es la visión distinta. Si una persona se guarda su opinión sobre un proyecto o sobre algo, perdemos la riqueza de esa mirada distinta. Si las empresas además somos el reflejo de la sociedad. Entonces, si yo estoy en una mesa, estamos trabajando y personas que no son capaces de decir lo que piensan libremente, pierde esa riqueza de la innovación y del compromiso. Entonces, yo creo que habilidades como feedback constante, como tener la oportunidad de decir las cosas con respeto,
el entregar de alguna forma el espacio para error, eso ayuda mucho a las confianzas internas. Y eso es algo que nosotros, y acá yo creo que también ejemplos de eso, es lo que va construyendo al final es confianza, es compromiso, es que los colaboradores sientan que en la empresa puedan aportar. Y a nosotros también, a mí me encanta, esta es una historia que a nosotros nos llena, pero entre la seguridad y no la seguridad, pero en el estallido social, efectivamente, ver el compromiso de nuestros colaboradores frente a un miedo, porque hoy día el miedo de la salud, en el estallido social teníamos el miedo de que nos atacaran, y teníamos que cumplir el famoso canje, que aunque uno lo crea, y todavía existen los cheques, los famosos cheques que tienen que canjear, llegar a un lugar, chequear, y ¿cómo se llama? Y poder cobrar, y cobrarle al cliente, y pagarle al cliente su cheque, que necesita el cliente su dinero. Y efectivamente hay una historia de un colaborador que los camiones no podían pasar con los cheques, no había cómo, porque estaba toda la Alameda, todo tomado, y un colaborador agarra una mochila, toma los cheques y cruza la Alameda con la mochila con cheques. O sea, contra toda la seguridad que nosotros creíamos, pero cómo ese colaborador con ese compromiso, nadie lo paró, porque él su compromiso era poder pagarle esos cheques a esos clientes. Entonces, a mí se me paran los pelos porque digo, pucha, ese colaborador fue contra toda la seguridad de cuidarse a él, que lo que más importante es cuidar a las personas, pero por otro lado, él dijo, yo no puedo dejar a mis clientes sin pagarle el cheque. Las 48, las 24 horas que tenemos que cumplir, tengo que pagarle el cheque. Mi gente se puso en el zapato de ese cliente, que si no recibía el dinero, ¿por qué? Porque estaba la Alameda cruzada entera de manifestantes. Entonces, ese compromiso se construye con cultura, se construye con feedback constante, se construye con confianza. Y si es que esa confianza no existe en una organización, en una cultura, si hay algo que yo creo que nosotros como banco estamos contentos y queremos compartir a quien sea, yo encantada por compartir, creo que la cultura, la forma de cuidar a los colaboradores, de trabajar con los colaboradores en estos momentos de pandemia, como decía Lorenzo, que cuando nos fuimos 7.000 a trabajar a las casas, nadie dijo, oye, la típica, la desconfianza de se van a quedar, no van a trabajar, al contrario. De hecho, hoy día tenemos un problema que tenemos que decir a nuestros colaboradores que no trabajen tanto, porque la desconexión digital, porque es importante que estén con su familia, porque están tan comprometidos que se nos pasa como que pasamos al otro lado. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante de cultura, de trabajo con los colaboradores. Los colaboradores son aliados, son el pilar fundamental de las organizaciones, porque son las personas. Así que yo, sencillamente, quizá abordar que la cultura interna hay que trabajarla siempre. Y creo que lo que está haciendo Nati con este increo de personas también le va a dar mucha luz a esas conversaciones o a esos temas que en la confianza interna no muchas veces en las organizaciones se conversan, porque hay mucho mito que de repente nos paraliza y no podemos confiarnos entre nosotros mismos, que somos los que estamos dentro de la compañía. Pame, ¿puedo decir algo? Gracias, Pa. Sí, Gracias. de hecho, iba a hacer eso. Dale. Solo quería complementar una cosa, porque la pregunta que tenía que ver con el manejo de conflictos. Y yo creo que en el contexto que estamos hoy, claro, ojalá pudiéramos evitar ciertos conflictos, pero creo que estamos en una situación de polarización importante y de diversos conflictos. Y yo creo que quiero reforzar algo que estaba en la presentación y que me parece muy interesante desde el aporte que hizo este manual de Nansen, que tiene que ver con la importancia como del diálogo, particularmente yo creo que en un país y en una sociedad que es bien fragmentada. Yo creo que algo que tenemos que internalizar y ser súper conscientes es que vivimos en un país donde tenemos grandes diferencias en las experiencias de vida que cada uno tiene, y las experiencias de vida que cada uno tiene por la realidad socioeconómica, la historia educacional, la historia de las familias, nos hacen tener grandes diferencias porque de verdad no nos conocemos. Entonces, quiero leer nomás un pedacito de esto que dice: el camino del diálogo es para valientes, porque hay que atreverse a escuchar lo incómodo y abrirse a la posibilidad de que uno no tiene toda la versión de lo que el otro piensa o ha vivido. Cuando hay dolor e historias no escuchadas, las desconfianzas pueden ser profundas, pero cuando se escuchan y se conversan, existe el posible, ¿no es cierto?, camino a construir la confianza. Quienes se embarcan en un proceso de diálogo inician un viaje a una tierra incógnita, igual que cuando vamos a lugares que no conocemos. No se trata solo de llegar al destino, sino de la travesía que en sí nos enseña cosas que no sabemos. Cuando no hay nada de confianza y necesitamos construirla en conjunto, el diálogo puede ayudar a encontrar el lugar más bajo de la pirca por el cual podemos cruzar sin fallar en el primer intento. A mí me parece notable, es tan esencial, es tan fundamental, es tan básico, que no podía dejar de mencionarlo y creo que también están haciendo un tremendo aporte.
Lorenzo, parece que estáis ahí como con ganas de decir algo. Que me encanta lo que dijeron, pero yo quisiera como enfatizar en un elemento que creo que viene cambiando, que uno quisiera que cambie más rápido, que son los estilos de liderazgo. Creo que a nivel de las empresas lo tradicional era el liderazgo vertical, del jefe que sabe lo que hay que hacer y por lo tanto sus colaboradores son lo que en España se llama un corre, ve y dile, anda, hace este trabajo y vuelve, a un liderazgo centrado en las personas. Y decir, mira, cada área, cada gerencia, una compañía como Copec, quienes la lideramos, no tenemos las capacidades para resolver los problemas, pero si nos unimos, nos tomamos de la mano y decimos, mira, enfrentamos este tremendo desafío y nos desafiamos a nosotros mismos a buscar las soluciones. Ese liderazgo que no se basa en la experiencia y en lo vertical, sino que se basa en la capacidad de comunicación y de conformar un equipo y sacarle el mayor potencial al equipo. Fíjense, nosotros hacemos un estudio de clima laboral, y es maravilloso, que ya lo llevamos haciendo hace 10 años, y es maravilloso ver, por ejemplo, una planta. En Copec hay 14 plantas que administran la existencia de combustible, y es un subsistema muy pequeño. Un jefe de planta puede tener 12 personas a su cargo. Y uno ve entre una planta y otra esquemas laborales completamente distintos. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo distinto? Es el líder. Por lo tanto, creo que ahí hay algo que hay que seguir insistiendo. Y lo segundo es sacarnos esta cosa que viene mucho de las áreas de gestión humana histórica, que es que decir, mira, si yo me meto en los problemas de la gente, me los compro. O sea, si yo, Carola, te convido a almorzar y tú me cuentas de un problema que tienes con una de tus hijas, no quiere decir que yo me voy a hacer cargo del problema, pero empatizo con tu dolor. Ya el solo hecho de poder conversarlo te ayuda. Creo que, lo que pasó en octubre del año pasado, cuando se iniciaron los conversatorios, que vimos temas que no habíamos visto nunca, no quiere decir que los resolvimos al día siguiente, pero aprendimos algo que de alguna manera se va a canalizar en el futuro. Ahora, ojo, yo soy muy optimista. Yo creo que este cambio se está produciendo y hay que acelerarlo. Pasa por generar certeza de qué es el camino, de que los resultados se producen cuando las personas de verdad se mueven por objetivo y no por encargo. Y por tanto hay que seguir apostando a que el mundo empresarial y en su mirada más amplia está generando ese cambio. Ojalá fuera más rápido, pero creo que es importante señalar que uno ve una tendencia bien positiva en esto en Chile. Qué ganas de quedarnos un muy buen largo rato más. Ya nos pasamos mucho rato. Ya nos pasamos, pero quiero compartir una cosa que la Caro me está ahí comentando. Tuvimos más de 350 personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Para nosotros eso es un exitazo. Y no es solo que las personas estuvieron ahí, las personas estuvieron comentando, y muchas de las cosas, obviamente compartiendo mucho la visión de todos de ustedes, de Lorenzo, de la Paola y de la Nata. Y se repiten ciertas cosas, ¿no? O sea, la gente está de acuerdo en los discursos y comparte muy bien esas palabras y esas nuevas visiones, y estamos todos expectantes de que las cosas cambien en el hacer, ¿no? O sea, cómo pasamos de eso a ser distinto. Al parecer eso es una de las grandes expectativas que tenemos todos. Probablemente hay una gran diversidad de personas que estuvieron ahí comentando, así que les agradecemos a ellos por acompañarnos. Sabemos lo difícil que es quedarse tanto rato. Para nosotros es muy bonito. Así que muchas gracias a los 360 y algo personas. Una cosa chiquitita, porque varios preguntaron y lo aclaramos ahí. Vamos a dejar disponible la presentación y el video de este conversatorio en nuestra web, ¿ya? Sí, y Lorenzo, y Nata, y Paola, gracias por extenderse más del tiempo que nos iban a participar. Increíble la cantidad de frentes y de temas que se abran. A ver, tú dejaste abierto un último tema, Lorenzo, el tema de los estilos de liderazgo, qué pasa adentro, qué pasa con o sea, realmente da para conversar muchísimo. A los que hicieron preguntas y no les pudimos responder, vamos a intentar hacerlo de alguna manera, y también, bueno, obviamente quedamos súper atentos a las preguntas, a estar disponibles para seguir conversando de este tema que no se agota, sino que hay que seguir insistiendo. Yo creo que como es un tema que no porque está dicho, ya se conversó. Es como que hay que volver a conversarlo y conversarlo de manera que vaya como asentándose en la manera como hacemos las cosas. Así que gracias, y gracias a todo el equipo también nuestro, todos los que trabajaron en el proceso, en el estudio, en el análisis, en la presentación, en las opiniones.
en hacer cómo mejoráramos la presentación, y muchas gracias a todos. Así que tengan una excelente semana. Solo un último agradecimiento a la Carola Mardones, que nos acompaña hoy, de la UDB, que ha sido un partner para nosotros en el ICREO desde ya hace varios años. Caro, muchas gracias. Sé que estás por ahí. Ahí voy. Gracias a ustedes y quiero felicitarlos porque realmente ha sido una jornada súper enriquecedora e iluminadora respecto de los desafíos y las preguntas pendientes que todavía tenemos que abordar. Así que muchas gracias a todos. La foto grupal. Estoy sacando la foto para que sonrían. Ahí está.